se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Que se divierte en el lomo de un bagual ha de estar bien preparado para mostrar su destreza, pues este estará bien firme y ante cualquier titubeo lo ha de plantar de cabeza. Por eso digo, chamigo, que al tiempo vaya ordenando que si quiere ser buen jinete ha de salir rebenqueando. Dale. 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 Buenas tardes, queridos amigos. Un placer enorme de estar junto a todos ustedes en un programa más que lo hemos titulado Por los caminos del chamamé. Estamos medio jodidos, che. Buenas tardes, señor operador. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola. No, operador, no me venga con esa palabra, no, con esa voz que está, parece el que tiene el programa a la mañana de Arriba Ciudad, la voz, a ver. Hola a todos. ¡Paso! Sí, pues si no, como que me está saludando el locutor del programa de Arriba Ciudad. Buenas tardes, operador, buenas tardes. Acá estamos con un programa más que lo hemos titulado Por los caminos del chamamé. Un placer enorme de estar junto a todos ustedes, con todas las pilas, con todas las ondas, en esta tarde lluviosa, linda para la torta frita, ya un jaguar, chimpachirí, al mate cocido. Y ese también, un placer enorme. Lindos aquellos tiempos. Vamos a estar saludando a mi querido amigo, compañero, hermanazo del alma, inconfundiblazo, el Toñito Duarte. Buenas tardes, Toñito, ¿cómo está? Hola, Sotelito, con la audiencia, che. Buenas tardes, operador. ¿Cómo está, señor Marco Favotti? Del otro lado, con todos los técnicos, che. ¿Tu marido? Ya le aviso, yo no soy su marido, don Favotti. ¿Qué tipo que está que nos agrada el otro lado? Tenga cuidado, por favor, en lo que dice. Ya es medio grandecito ya, don Favotti. Ella tiene pelitos ya en el talón, ¿vio? Bastante, vio. La risa de él nomás, tío. Buenas tardes a toda la audiencia, che, a toda la gente que nos están escuchando del otro lado a través de la AM970
FM 107.1. Sí, señor. Radio Guaraní de Cruzú, Cuatía. Vamos. Y a través de la aplicación Del Facebook de Gustavo Cardoso, los Guaraní. Sí, señor, para comunicarse al 42 35 36, el teléfono de la radio. Levantar tu hoja y te apetece una llamada, amigo. Y si no, comunicarse al 63 96 57. Y al 47 45 50. Exactamente, al mismo teléfono que tiene también el transporte, el Carapé. Exactamente. Estamos con todas las pilas en esta tarde. Transporte del Carapé que andaba acarreando auto ajeno por ahí, che. Sí, señor. Para mí que ustedes andan contando mucho con taller el taponazo, vio, y... Me preguntaron, che, si era para los... ¿Para robado o qué? No, para el clásico del... Ah, del auto clásico. Del auto clásico. Le dije, no, ya está, ya el mío se pasó, ya pues le falta más de la mitad al auto. Ya no, bastante le faltaba. Así que, transporte el taponazo, gracias por la confianza de la de o sea, la camioneta de Charlie Cardoso estaba un poquito mejor que el auto. Un poquito, y eso que la camioneta de Charlie usted le mira y es como la cara de Charlie, ¿vio? Más o menos, le falta unos pedacitos, ¿vio? No. El Charlie no está para el... Usted sabe, mire, hablando de eso, la camioneta del Charlie, sí. Me hace acordar usted la serie de los Picapiedras, ¿se acuerda? ¿Se acuerda los Picapiedras todo sí, descalzo, señor, vio? Sí, señor. Pedro, ¿vio? Sí, señor. Hagamos que yo soy Pedro y usted Pablo Mármol. Usted fíjese que el neto Picapiedra, porque usted le casa a Charlie y le pega la cara por la piedra y rompe la piedra. Olvídate. ¿Dormió a la siesta, Toñito? Dormí 10 minutos. Qué lindo. Y con dormí. Con esta tarde calurosa, vio que estaba medio julero. Yo también me dormí. Le vine y le pegué una siestonga. Y me dormí. Claro. Comí grande, pues al mediodía, vio, yo no suelo... No anda comiendo demasiado. No ando comiendo. Hace un ratito me encontré con la voz y la guitarra de Corrientes y Té, con el amigo Joaquín Maidana. Joaquín Maidana le mandó saludos. ¿Ah, sí? Y le mandó un besote grandote a donde más a usted le guste. ¿No murió todavía? Tengo que darle. Y andaba con la boca medio torcido, dice que estaba comiendo una torta frita con la nena y fíjese si está torcida la boca es porque está medio duro la torta. Siéntese, claro, llevando la barra brava del gaucho Tarragón. Bueno, hoy es 2 de noviembre, ya empezamos nuevo mes. Sí, señor. Otro nuevo mes, el mes de aniversario de Cruzú Cuatiá. Mes que se vienen también muchos... Mi cumpleaños también. Eventos, se viene su cumpleaños. El 23 de noviembre. 23 de noviembre. 15 añitos por ahí cumple. Y está medio casi, sí, medio 14 y medio, ¿no? Casi 15. Así que, ahora me voy a dedicar un tema para, me autodedicar, un tema espectacular que está por el acordeón y las glosas de Rubén Rodríguez. Sí. Que lleva por título El pájaro negro, ¿vio? El pajarito negro. Si de paso usted se me enanca arriba al pájaro. Gracias, también... paso no. Ni mamá, usted. No me gusta hoy. Mario. Váyase a la miércoles. No tenés taché, se enchufó acá Toño, el caño. ¿Cómo es acá el asunto? A ver. Tome usted que... Ya está haciendo macana, ya. No, se me corrió el carro. A ver. Ahora sí. Ahí se escucha, ¿no? Quisiera Ahora estar sí. contigo. Mira, yo con usted no. ¿Quién le va a pelar? ¿Cómo queriendo, Matigo Estado? A ver, operador, a ver. Cuando llegué al mundo mi mamá Ahí está. me regaló un paquete igualito. Dedicado para don Ramón Maciel también, que está escuchando el programa también, por supuesto. Como tiene sonido norte. Ay, el pájaro de sonido norte. ¿Qué? ¿Qué le parece a don Maciel? Recién andaba volando el pájaro Maciel por ahí. Andaba levantando, ¿no? Olor. Se está acelerado, ¿viste? Para Lino Aguirre también, che, un saludo grande que también, dedicado de paso ese, porque le entramos en el mes de noviembre, en mes de mi cumpleaños, así que dentro gratis yo en la Pita Rincón Criollo este mes. Exactamente. El mes de los cumple, ¿vio? No paga nada. No paga y un amigo tiene que entrar, un amigo o tu compañera, tu esposa. También. O sea, bueno, yo esposa no tengo, pero le puedo llevar a usted como esposa. No, gracias, no quiero. No, yo entro gratis igual ahí. Ah, igual. Sí, no, yo entro gratis, no. O sea, le llevo esposa a Marco. A Marco. A Marco le puedo invitar. Claro. No, yo no, ¿viste? No. Me tiene vergüenza, Jorge, cobrarme a mí. ¿Tu Mario?
Un saludo para Walter Casco, che, de Agua y Sodas Morales, que está escuchando. También dedicado al pájaro negro, por supuesto, para Walter Casco también. Hace rato, Walter, que se le perdió el pájaro a él porque eran de más la bolsa que tiene. Olvídate, ¿viste? Se le perdió entre el tacho al agua. ¡Sí, señor! Para la gente de Entre Ríos, che, San Víctor, familia Taborda y la gente de San Jaime, familia Pujol. La gente También para don Luis Riquelme, che, que va a estar cumpliendo años junto a Lalo el próximo 9 de noviembre, ahí en el Club San Jaime, che, de lo cual estamos invitados, pero nosotros también tenemos el evento de autos clásico. Sí, señor. Y se nos va a complicar un poco para ir para esos lados. Vamos. Ya estábamos con ganas de ir para San Jaime, ¿viste? Así que estamos invitados. Y sí, pues vamos ahí, pues. Pero y bueno, pero escúcheme, pero que según el horario que tocamos nos rajamos. Está lindo, ahí no sé. ¿Qué te parece? ¿No? Nos disparamos para allá, después terminamos. Nos vamos a volar, nos vamos a San Jaime, loco. De más lindo andar por la zanja, ¿viste? Le recorrí. De esta noche era Melantazo, Pista Rincón, Crolio, Jorge Muñoz, che, se viene la presencia de... Escucha. Esta mañana, tu silla. A ver. Grupo Terremoto. Sí. Aníbal Roque, los Cachamba, Chamamé, la banda loca. Sí, señor, loca. La gran presentación del Noni Zorrilla, los Aguará del Chamamé. El Aguarasca viejo. Y los Aguará Cumbiero. Sí. Y se viene la presentación de Joana Cona y el amigo Carita de Mono Mario, Grupo Límite. Sí, señor. Creo que se llama Leo, che. Eso es lo que se viene para esta noche en la pista Rincón Criollo. Mañana tengo una invitación, Tony, en Paraje Paso Ledesma, el cumpleaños número 60 de Edgar Fernández, de Edgar Maidana, el negrito Maidana, che, Negrito cumpleaños. Maidana, che. No, che. Y sigue bobito hasta ahora, es un tonto hasta ahora, y es viejito ya. Eso que se junta con Mario Nariz Pelota. Ese compañero de Mario Nariz Pelota. Yo si no te iba con este año, no te mato. Ay. Yo no sé si te contagió la tontera de Mario Nariz Pelota, ¿viste? Así la vida ese viejo, che. Está de cumpleaños. Y ahí anda, che, manito. Hace rato no me ando comunicando. A ver, mirá. Entre tus verdes paisajes y tus tierras coloradas está la ciudad de Posada como mojón en Misiones. O verá linda ciudad campo, viera hermoso pueblo. Tus mujeres y tus campos me han logrado cautivar. A la gran fiesta del té donde quisiera volver. Dejaré de padecer cuando en tu solo me encuentre. Esas lindas mañanitas, evocando mi acordeón. ¡Oh! Esas lindas vainas lugareñas para el flor de un amanecer. Se aburrió el operador. Con capullo al nacer buscando la primavera. Sufriré la vida entera si no la volviera a ver al operador. Por eso quiero volver a esa tierra misionera. ¡Oh! Qué bárbaro, che, impresionante. Ese dedicado para el negro José Alegre. Exactamente. ¡Eso! Ahí está, mire. El gringo Oscar Burgar y las glosas del Mencho Velázquez. A ver. Por supuesto. Como un mojón en Misiones. O verá linda ciudad, campo, viera hermoso pueblo. Tus mujeres y tus campos me han logrado cautivar. Pero por supuesto, a la gran che. fiesta del té donde quisiera volver. Dejaré de padecer cuando en tu suelo me Mencho Velázquez. Esas lindas mañanitas me supieron encontrar, divisando tus alturas que llevó con el ¡Eso! acordeón. Lindas guainas lugareñas cual flor de un amanecer, como un capullo al nacer Este mate está buscando la primavera. Sufriría la vida entera si no las volviera a ver. Por eso. Quiero volver a ¿No tiene COVID? ¿Usted me contagia en Balmateo? No. Ya se hizo po, ¿no? Dengue. ¿Ya se hizo po? Me hizo paro allá en el puente. Bien, Eso, mis amigos. el gringo Carbo Garche. Por ahí le vamos a buscar Sol Siestero por Monchito Merlo. Le vamos a dedicar para Monchi Panoso, para la familia Panoso que están escuchando el programa también, por supuesto. Sí, señor. Y a la gente de la Leontina Cue. Ya Para el estamos. negro Cambá Benítez, mi pariente, che. Para Estela y para mi sobrina Escuela, che. Pero por supuesto, tenemos también esta doma que se viene arribita nomás el próximo 17 de noviembre en el predio Cándido Jara. Gran jineteada, prueba de rienda y bailanta. 1 millón de pesos en premio a repartir. Sí, señor. 800.000 pesos en clinas y bastos.
200.000 pesos broche de oro, tropilleros invitados. Solo se permitirá 2 caballos por categoría en el ruedo. El jurado va a estar a cargo de Ramón Ortiz y Luciano Rojas. Sí. Los apadrinadores Néstor Quirós de Sauce Corrientes, Iván Ortiz de Curuzú Cuatiá. Animador de la fiesta va a estar el amigo de Sauce, David Gómez. Relator va a estar el amigo Carlos Godoy. El campanillero y coordinador de la fiesta de la prueba de rienda va a estar a cargo del amigo Danielito Quirós, representando Galpón, Ramos Generales. Y para la bailanta van a llegar los amigos El Pelado Troncoso con los Ácidos del Trópico, Los Auténticos del Chamamé, de Solari, Julito Vaz y Los Ángeles de la Bailanta en cumbia y chamamé, y demás grupos a confirmar. Anticipadas, consultas al 3774 63 29 98 o al 54 74 96 a solo 4.000 pesos la anticipada. 4.000 pesos organiza y garantiza el espectáculo el próximo 17 de noviembre. Benito Pascua y el amigo Horacio Jara en el predio Cándido Jara, ahí pasando el Santa Rosa, esta gran doma bailanta prueba de rienda que se viene rapidito nomás con el festejo a la ciudad de Curuzú Cuatiá. Claro, al día siguiente del festejo de la ciudad de Curuzú Cuatiá, grande, desprendida de potro, por supuesto, lonja y coraje, por supuesto una fiesta imperdible para los amantes de la fiesta gaucha, de aquella fiesta donde la bandera de la tradición y del caballo y del lonja y coraje se enciende nuevamente en la pista del amigo Jara, por supuesto, así que lo estamos esperando a todos. Pero por supuesto, ahora tenemos el spot publicitario ahí que lo vamos pasando un ratito nomás. Y esta noche también se viene Pista Rincón Criollo, otro gran bailantazo como dijimos. En instante nomás vamos al avance, por supuesto, de estos eventos bailables que se viene. ¡Vamos! Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, Barrio La Tosca, Yagua Rincón, tu bello centro y el centenario los llevo dentro del corazón. ¡Amor! ¡Imperdible! Este sábado 2 de noviembre comenzamos el mes con otro gran bailantazo en Pista Rincón Criollo. Me gusta amanecer pensando que me... Y te presentamos 6 bandas en vivo. Llega Grupo Terremoto. Hola, ¿qué tal mi princesa? Juan Zorrilla y los Aguará del Chamamé. Los Cachambas del Chamamé. Los Aguará Cumbieros. Y la banda loca de Aníbal Rojas. Y el gran show en vivo de Grupo Límite. Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme. DJs, toda la animación de Lucas Cabral y el tío Beto, con sumisiones de regalo durante la noche. Entrada, damas 2.000 pesos, caballeros 3.000, hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. Agéndalo, sábado 2 de noviembre. Pista Rincón Criollo se viste de fiesta. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Gran jineteada, prueba de riendas y bailanta, predio Cándido Jara. Domingo 17 de noviembre, 1 millón de pesos en premio a repartir, 800.000 pesos en clina y en basto, 200.000 pesos en el broche de oro. Tropilleros invitados, solo se permitirá 2 caballos por categoría en el ruedo. Jurado, Ramón Ortiz y Luciano Rojas. Apadrinadores, Néstor Quirós de Sauce e Iván Ortiz de Curuzú Cuatiá. Animadores, David Gómez. Relator, Carlos Godoy. Campanillero y coordinador de prueba de riendas, Daniel Quirós, para la bailanta. Los Haces del Trópico, Los Auténticos del Chamamé. Julio Vaz y Los Ángeles de la Bailanta en cumbia y chamamé. Y demás grupos a confirmar. Anticipadas, 4.000 pesos. Consultas al 3774 6329 98 o 3774 5474 96. Organiza Benito Pascua y Horacio Jara. Los esperamos. Y anoche con los tragos me pasé. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé.
Es costumbre en el pago, cuando la lluvia invita, las criollas tortas fritas, mientras pasa el mal tiempo. Se amasa con sentimiento, harina, grasa y salmuera. Y después, como dice la abuela, hay que comerlas calentitas. El aroma cuando se frita, ni bien llueve invade el barrio. Antigua costumbre del pago que hoy me pongo a recordar. Guainita, le quiero invitar, mientras pasa el temporal, venga que vamos a matear. Está lindo pa' las tortas fritas. Por los caminos del chamamé. LT25 Radio Guaraní. Domingo 10 de noviembre, Pista El Tacuaral, Cazadores Correntinos presenta la primer fiesta de la tradición. A partir de las 9 de la mañana, desfile de agrupaciones por las calles del pueblo. 10 horas, carrera de sortijas. 11 horas, prueba de rienda. Categoría menores de 14 años y categoría mayores. A la tarde, broche de oro en clina con 15 montas. Broche de oro en cuero tendido. Jurado Betty Correa y Hugo Jiménez. Capataz de campo Ramón Ábalos. Apadrinan Carlos y Carlitos Ábalos. Capataz de maroma Mariano Ortiz. Cierre con carreras de cuero. Animación José Alegre y Hernán Sosa de Sauce. Gran servicio de cantina y parrilla por la noche. Presentación del ballet de Cazadores Correntinos. Para la bailanta, los paisanos del chamamé. Sigue la joda, sigue la joda. Los Ángeles de la bailanta en cumbia y chamamé. Vamos, 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 eso es. Entrada libre y gratuita. Coordina José Alegre y Tomás Álvarez. Organiza Municipalidad de Cazadores Correntinos. Gestión Dante Romero. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé. El sol siestero, che, que van apareciendo por la música de Monchito Merlo. ¿Me escuchás, Hotelito? Está ocupado, viste que... Estoy medio atorado con el embrollo. Qué lindo, che. Gracias a la nena. Doña Lidia, che. Doña Lidia, gracias, nena, gracias. El nene está allá en el auto, no me dice que está, porque está todo meado. ¿Ya probó usted? Echarle a la mierda. Gracias, nena, gracias a la nena. Che, a la pastelería
El curdel. El curdelito, ¿viste? No, que- las 3 hermanas son. Las 4 hermanas. 4 hermanas. ¿no? Pastelería Las 4 Hermanas, sí. Amasado por sus propios pieses, pastelitos, amasado por supuesto con juanetes y queso de los pieses, poder disfrutar a la tardecita después con el El día de matecito. lluvia, ¿vio? El día de lluvia, con un poquito queso de pie y de juanete. Ya sí, ya no, ya. Don y amigos, ¿cómo están? Acá todos estamos sin luz, che. Mira la zona de los parajes. Un saludo, che, a los muchachos también de la EPEC ahí. Ahí la gente de Pinillo están sin luz. Don José Alegre, che, le está picando todo el mosquito. Ahí están sin luz, che. Bueno, no nos pagan seguro, por eso nomás. Pastelería Las 4 Hermanas, se les torce la pierna como banana. Los muchachos de la EPEC, che, para que Pinillo están sin luz, muchachos. Por acá un mensajito también, a ver. Buenas tardes, don Antonio, ¿cómo anda? Familia Pujol escuchando como todos los sábados a la tarde haciendo tortas fritas y esperando la lluvia. Aguante San Jaime de la Frontera, che. Por acá también. Para toda la zanja inmensa. Toda la zanja inmensa, tío. ¿Y los San Jaime de la Frontera? Claro, yo para le los pasé, vio el video, le gustó, ¿no? Para los sanjaimenses y la zanja inmensa. Esa. Se lo pago entre terreno. ¿Cómo sería ahí? Y San Jaimense, o sea, de San Jaime de la Frontera, ¿no? San Jaimense. San Jaimense y San Jaimensa, la buena. Claro, así sería. Y claro, y San Jaimense lo gente. Claro. Claro, che. Buenas tardes, puede ser galopando por llegar por Monchito Merlo. Muchas gracias. Miguel Soria del barrio Sarmiento, che, el amigo Miguel Soria. Sí, hablando. Está escuchando, hablando che. a Soria también, un saludo para Tito Soria también. Para Tito Soria también. Debe estar de Franco, Sí. Bueno, yo lo comentaba también en el nuevo emprendimiento que tenemos, más que nada la gente del programa de la mañana por acá. Están trabajando en un nuevo proyecto, de lo cual quedan todos invitados. El producto se llama Ovi Trampa. Ovi Trampa está destinado para todos aquellos mosquitos por ahí que están molestando, ¿vio? De lo cual es una cajita, lleva una bolsa adentro con cargada de agua, con un palo de picolé. Y según dicen fuente de información arqueológica y fuente de mucha experiencia, que el mosquito se larga en el agua y muere, ¿viste? Una cosa así. O sea, yo digo que la persona que dijo esto... No le entendí. Vio, Ovi Trampa se llama el producto, ¿vio? Ovi Trampa. Ovi Trampa. Hobby. Ovi Trampa. Ovi Trampa. Vio con la palabra ovino, esto se llama Ovi Trampa. Ajá. Bueno, es como una cajita rectangular. Ajá. Va una bolsita dentro de la cajita, como un cestito, ¿vio? Un cestito pequeño. Sí. Llena por la mitad más o menos de agua. Ajá. Con un palito de picolé. Sí. Supuestamente viene el mosquito, pone su larva, su huevito, ¿vio? Ah, pone el huevito. Claro, Hay que poner un poco más de huevo. Con esto dice que supuestamente después descubre digamos, la persona esta, si es el dengue o el mosquito negrito, vamos a decir, clásico, ¿vio? Yo calculo que la persona que dijo esto al aire, yo no voy a decir quién es, viste, para estar re loco en la cabeza, ¿vio? O sea que ahí muere. Ahora entonces, ahora cuando yo creo salimos... yo no me atrevo a pensar, vio que días anteriormente estaba Cacho Soxon acá, vio, sentado en el estudio. Y bueno, según él dijo que la Tierra dice que es mía plana, viste, qué sé yo. Y yo digo que a lo mejor... Me podés ¿viste? preguntar cualquier cosa. Ajá, claro, ¿cómo dijo Cacho? Como usted sabe, Cacho, ¿viste? Me propuse un proyecto alguna vez de que tenía que ser un sabio. Claro. Bueno, y yo me atrevo a pensar, quiero pensar, o sea... Hay que ser corajudo, ¿no? Y hay que ser corajudo para inventarte este tipo de tonterías, ¿no? Porque... Bueno, no, si vamos al caso, hay que probar. Yo ahora voy a preparar un tarro. Pruebe, por y favor. le voy a poner su huevo en el agua ese y qué tal sale la larva ahí. Pero ¿por qué no sale la mierda, Sotelo? Ponga el sucho si quiere. Es lo posible que cuando va pasando el papel higiénico y el roce. Cosa que quede pegado, yo. Así que, che, un saludo. Bueno, esto es un simple comentario que nosotros por ahí hemos escuchado, yo, y está, viste. Y nosotros curiosos, vio. Curioso, uno quiere saber, vio. Dice otro mensajito. Hola, Tony, ¿cómo anda usted y la familia acá escuchando el programa?
Acá en Estancia Independencia llevé 8 milímetros. Mirá. Horacio. Horacio Riquelme. Quiero escuchar el tema Tiempo de Tierra, dice por Oscar Burgos. Pero claro que sí. Para Horacio Riquelme, Tiempo de Tierra. Así sí. Le vamos a dedicar para la gente de Independencia, che, que están escuchando. Nos vemos con el señor operador mientras busca Tiempo de Tierra por ahí. ¡Vamos nomás! ¡Tiempo de Tierra! Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, 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 chamamé. Preparé bien los corrales y a mi zaino mala cara, un lazo de 11 brazadas y un buen tirador con flecos. Pues si sigue el tiempo seco y el patrón nos echa atrás, en la menguante que viene habrá yerra y algo más. Habrá jugada de taba y a la noche en el galpón se bailará de lo lindo con el gringo y su acordeón. Tata, maldito mosquito que me molesta. Si quieres chupar, anda y trabaja. Sobago de más, de parte Aragán. Soy igualito que Don Carabajal. Otro saludito. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Yo aquí escuchando su programa, como siempre. Pasamos un chamamé para saludar a mi suegro, Agapito Araujo y Martina Miño. Y a mi tío Ambrosio Miño. También para todos los que me conocen, un abrazo para mi amigo Sotelito, che. Y para Mercedes, che, que está escuchando el amigo Polaquito de Monte. Bernardo, che. Polaquito de Monte. Un abrazo, hermano, para vos, querido, para tu esposa, para doña Mercedes, para los gurises, para todos ellos. Y bueno, y para tu suegra, esos que están escuchando el programa también. Un abrazo como todos los sábados, amigos. Así que gracias por ser, por esa amistad que tiene a través de la persona y por supuesto a través de la radio, ¿no? Exactamente, exactamente. Para esa gran familia, un abrazo grande, un saludo grande. Para Los Chulenco sábados Martín. a mí me dan sin asco. Escucha, a ver. Estos dos se aprovechan de mí. No tanto, che, así no. Más engorda. Cuando te rimas. Por favor, no quiero que se sienta tocado usted. Como que se acelera un poco. Claro, yo no. O sea, nosotros comentamos, o sea, no sé, todavía no estamos tan locos. Pero no, escucha, don Tony, por ahí capaz que a don Carabajal también hay que ponerle su larvita en el agua. Yo no. Necesita un tal ruedita a poner huevo de Carabajal en el agua. Sí. Comienza a rondar sin Yo preocupación. no creo tanto así, ¿vio? Che, un saludo para don Arturo. ¿Cómo es don Sánchez? Ya, pues, hermano. Don Salvador Sánchez. Don Salvador Sánchez, che. Para su señora Vanessa, que también por la atención que nos han brindado. Muchísimas gracias por la atención. Le ganamos, al Truco le ganamos, yo y Joaquín le ganamos como 3.000 pesos, le ganamos 4.000 a Lugo Mesa y a Sergio Cardoso. Estaba bastante... Qué linda, qué diversión, qué lindo regalo que dio, así que gracias Cacho Dante Romero por ese gesto, ese gesto inconfundible, imponente que siempre tiene y por lo que le brinda a su gente de los parajes,
de Cazadores Correntinos, de la segunda sección, a toda la gente. Así que fíjate lo que era porque esa fiesta era motivo del Día de la Madre, por supuesto, un agasajo que le brindaba Cachito Dante Romero a través de la municipalidad de Cazadores Correntinos. Exactamente. Y muy buenos regalos, Mientras relataba José Ireneo, un saludo para José Ireneo. Después se comió no sé cuánto choripán, José Ireneo. Sí, le mandó choripanes a full. Olvidá. Sí, sí, le mandó sin... Sí, no sé cuántos metros de chorizo comió, sin pero... lástima, vio. Yo sé que más de 60 centímetros de chorizo comió, ¿viste? Bastante, vio. Sí, va José Ireneo, sí, un saludo grande. Mira, también para la gente, che, para que ti, estaba ahí madre, presente. Traigo este canto. Y en la distancia triste Jorge. El que faltó ahí Don Roque Lugo, Y che, no estaba. recordando mi edad de niño, te brindo, madre, mi gran cariño, con estas notas del chamamé. Don Roque Lugo no estaba en serio, ¿no? No estaba Don Roque Lugo, che. Bueno, estaba Doña Ramona, estaba la señora Curucha, había quedado casero. ¿La que quedó la Curuchanga? Quedó la Curuchanga. El que no estaba tampoco... no estaba, ¿no? Doña Paulina. Doña Paulina sí, ella vio la primera que se dio sortea, vio en el juego ese de... el casino, ¿me decís? Sí. Las 6 cajas de vino que se quedó. Claro. No, la primera salió ambos, línea. Bien ganó Doña Paulina. Exactamente. 8 botellas de tinto. Wow. Y él solito lo chupó. La Paulina. Me gustó, Nico, porque después quería seguir participando. Viste que no... No, pues ella es bárbara. Ya sacó mucha, viste, no era por fácil. Encima no es fácil, nada, enseguida te capaz de meter una cachetada, no Sí. te puede, no es gente entonado. Como Zorrino la vida tan. Sí. Así que gracias a toda la gente del paraje, gracias por esa atención, por esa amistad incondicional que tiene hacia nosotros, por la confianza de Cachito hacia nosotros, hacia el grupo, en los dos estilos. Así que gracias a Sonidos Luga con ese sonido imponente, espectacular, profesional. Así que una El barbaridad. amigo Pachón, che, que estuvo Para ahí. el amigo Pachonete, que se jugó Pachonete. También él comió más de 60 centímetros de chorizo, también en chorizo. Formado en choripán, por supuesto. Exactamente, a ver, llamadita. Qué hambre que tenía Pachón, ¿no? A ver, llamada al aire. Hola. Vaya un chorizo. ¿Sí? Hola, don Santo Curimá, ¿cómo está? Buenas tardes, amigo, ¿cómo le va? ¿Usted cómo anda? Pero muy bien, muy bien. Y bueno, y saludarle para el Sotolito. Ajá. Y para Joaquín y los Montes. Ajá. Y saludarle para la Alejandrita Pereira y Sí. para la Marielita de Kelme y Sí. para la Rumita Rodríguez que le cambió el crédito y no contesta. Ah, verso, Sí. Pero no contesta. Sí. Y bueno, y saludos para todas las chicas de ahí de Curzú. Bueno, listo, se le han dado. Y para la gente allá de Melodías Corrientes. Sí. Saludos para todos mis tías fuera. Dale. Y yo le campo música vos por aquí, si venís de San Jaime, avisame, entonces yo voy ahí para la fiesta. Pero si el otro día nos fuimos, no diste ni pelota. Bueno, no tuviste para la entrada pronto, pues. ¿Cómo? No, y te avisas así. Sí, pero no, está bien. Sí, pero avisá, entonces te vamos a ir para la fiesta. Sí, te avisas pronto que como cuando me vaya, entonces me pagas lo que me debe tan. A ver, te iba a pasar así. Dale, te vamos a pasar ahora. Y si no, los cuñados. Bueno, los cuñados. Te espero en la garita, ahora se va a llamar todo el tema. Abrazo, che, el amigo Santito Curimá, llamando ahí desde la zona de San Jaime, che, se encuentra este paisano. Ahí está trabajando, mentira, no trabaja ni un lado. A ver, buenas tardes, señor, ¿cómo estamos? La estamos escuchando. Mariela López por acá también, sintonizando a través de la línea de Gustavo Cardoso, el Facebook de LT25, Radio Guaraní. Tenemos un audio. ¿En qué emisora es la FM o la AM? AM970, FM 107.1, Radio Guaraní. AM970, señora, por ahí está escuchando. La risa del operador me encanta. A ver, operador, a ver.
Está re loco el operador, ¿viste? Está refumado, ¿viste? Está refumado. Se ve así. Cuando un menú trabaja, vive mejor. Claro. Che, saludos para la nena, que gracias, mil gracias por la Che, torta. ¿viste? Espectacular. Nosotros meta hablar en mosquita acá. Y qué sé yo, qué miércoles acá, ya ni el ovíparo roncho ese que hicieron no sirve para nada. Pero a mí me está picando mosquita abajo acá, ¿en serio? ¿Pero vio en serio? Que la larva, qué sé yo, que el agua ahí, mentira, balde. Acá hay que traer repelente, nomás hay insecticida. Una mentira. La próxima ya voy a traer como el maple huevo ese para aprender, ¿vio? Oh, ese es bueno. Ese es bueno, ¿viste? Ese es bueno. Hay que poner un poco más de huevo. Claro, ¿viste? No. Che, un saludo para la gente de Perugorría Corriente también que están escuchando el programa. Escuchan ahí para don el organizador. Fijas, Gorosito. El negro Moreira, ¿cómo es? Va para Ramóncito Moreira. Ramón Moreira. Y para la gente de la Sin Rival también, ¿sabes cuando nos tienen en cuenta para aquellos lados? La gente de la Sin Rival, exactamente, sí. Sí, la gente de los Sin Rival. La tienda también, ¿no? Tienda de la Sin Rival. La Sin Rival, de la amiga Alejandra Flores, ¿eh? Sí, vamos a ver cuándo, che. A ver. ¿Escuchó? El chamamé cuando es lindo. Raúl Yo te Romero, aseguro, Raúl chamigo, Ávalo. que es mejor bailarlo en paz. ¿Tu Mario? Los mensajeros del chamamé. Eso. Con la dirección y el acordeón de Antonio Taibo y su conjunto, ¿eh? A ver, ¿cómo dice? Cuando se toca este chamamé, hasta las viejas paran la oreja. Y cuando sienten ya su tocar, por sacar la dama no se atropella. El allegado de todo el pago, porque lo llaman el conseguidor. Al que no baila se lo lleva preso, y sacar la dama es obligación. No se respeta al bastonero, a las casadas de solteras. A todos se le apalabra y se convencen hasta los viejos. Zapatea que ha conseguido, se balancea muy despacito. No faltará quien le diga, no bailas nada, Gorosito. Oh, Pinocho Hernández no baila nada, Por los caminos del chamamé. Cuando se toca este chamamé se ruborizan algunas guainas. Y entre que baila o el que no baila van de ciñuelo las veteranas. La gente en la radio se que dice en el Facebook, mira cómo están la gente de esto, ¿no? ¿Eh? La gente en Facebook hace que están compartiendo mate ustedes, ¿no? La gente está viendo a través de las cámaras también. Guaina, Gorosito, mirada que decía. Para Daniel Carabajal, che. Ya estamos en noviembre, Carabajal. Estamos en noviembre, Dani, vamos. Se tiene que pagar el cordero. Estos dos se aprovechan de mí. No contaban con mi astucia. Se aprovechan de mi nobleza. Che, un saludo también para el amigo Raúl Vallejo, che, que está de guardia en la estancia de San Francisco, che. El hombre que me trae huevo ñandú. ¿Le trago? No, me te voy a traer otro día, me va a traer huevo ñandú seguro. ¿Cuándo era que comí? Ayer comí huevo ñandú en la casa de Nene Luque. Yo que el sábado yo estaba mal, yo con el huevo ñandú, ¿se acuerdan? Sí, qué bárbaro, qué incontrolable, inaguantable era usted. Hoy estoy bien. ¿Está bien? ¿Ahora está bien? Estoy bien, ahora, sí. Ahora no está soltando olor feo. No. Vio que no fue potente por sí, el tema. Un saludo grande también para el patrón, para Juanita. ¿Juanita? Claro. ¿Don Ancialba? No, pues no con lo Don Ancialba. Ah, la Juana. La Juana. No, ya no es, sí, porque ya es Juana, ya cuando es Juanita ya. Ah, ya es Juana hecha ya. Sí, ya una Juana, ya poco diente le queda bien, ya media boca llena, ya. Para patrón, para la niña de Inciar y para el Beto Inciar, che. Un saludo grande para la gente de la Blanquea, che, para el capataz Don López también. Para toda Mirá, a ver. Joaquín Maidana y los del Monte. Eso. Gastó el 44-40, pero por supuesto, por tu loma, ya me puse de aquí. Ya es más, requecho, es más, ya. Ese es el repartidor de agua, Walter Caco. A ver.
¿Qué es mía así? Para mí que el otro día sí estaba el Tomás Álvarez con el choripán ese que comió allá. medio la noche metido en la oscuridad ahí. Eso no es recordar, choripán. No te criaste. Viejita ingrata que por Te fuiste, Cocomarola ahí. Oh. No. Que por taribola me dejaste. ¿Quién barría? Que cuando uno jodió, él está ría. Eso. Por los caminos del chamamé. No es fácil, por los caminos del chamamé no es fácil, ¿viste? Pero es jodido cuando te toca eso, ¿no? Le vamos a comentar también que el próximo sábado nosotros vamos a estar. Vamos a venir un ratito en el programa. Porque después vamos a estar próximamente. Sí. ¿Cómo? En el tercer encuentro de autos clásicos que se organiza acá en el Parque Martín Fierro, che. Sí, señor. Curisucuatiá, más o menos van a estar 250 autos aproximadamente. Autos clásicos, antiguos, cenas, show, bandas en vivo, patio, caravana en la ciudad, destreza conductiva, entrada libre y gratuita, cheto, Qué lindo, libre y gratuita para toda la Nosotros vamos a estar ciudadanía. aproximadamente con nuestra presentación musical, tipo 19 horas en adelante, si Dios quiere, Sí, señor, pero vamos a estar un rato en el programa. Vamos a estar un rato en el programa y después nos vamos a derechito de acá nomás, para aquellos lados, a la fiesta, así que... De 19 horas en adelante va a estar la actuación de Corrientes y con el chamamé Maceta. Y después, por supuesto, en transcurso de la noche vamos a estar con Corrientes Cumbiero. Sí, señor. Vamos a pedirle a Teresita el Renault 12, hemos ido en el Renault 12 nosotros, ¿viste? Vamos a negarle esto con el auto clásico, ¿viste? Claro, que el clásico también. Sí, pues, porque la camioneta de Charlie, o sea, no es porque no quiero llegar, tengo miedo de no llegar, ¿vio? Porque es una camioneta clásica, ¿viste? Pero tengo miedo de no llegar, pues. O si llegamos y falla el freno y nos vamos a matar un montón de gente. Imagina bien un auto clásico, todo bien pintado al Paraguay, le chocar con la porquería de Charlie ahí. Un saludo grande a Metales Curuzuche, al señor Edgar Fernández. Taller y repuesto Ro, Sí, taller online, el amigo Roberto Grati. Un saludo grande para Luicho, para Ede, Héctor y para mi comadre Dayana, Para Robertito, un saludo grande para ellos, Para la gente de taller Adonai y repuesto Ro, de la gente del amigo Roberto Orati, así que un saludo grande a ellos también, gracias por confiar en nuestro programa, y le contamos con todas las novedades, por supuesto, con aceite, todas las marcas, filtros para hacer el servicio a tu auto en general, por supuesto, y después las llaves también tenemos con chip para si algún problema tiene tu auto, tu vehículo, te llevamos a Taller y Repuesto Ro y te solucionamos tu problema, amigo. Sí, señor. También un saludo grande para la gente del barrio Centenario Lubricentro, kilómetro 11 también de la señora Miriam, que por supuesto cuenta con muchas novedades, muchas ofertas también. Exactamente, vamos a mirar acá un poquito las redes sociales. Señor, tiene un rodado, mirá, para la venta, muy buen estado. Rodado 265, 60, rodado 18, 4 rodados disponibles. No te pierdas esta oportunidad también. También de 15% en depósitos de agua, Lubricentro kilómetro 11. Luz matera para el viaje también, así como lo que tiene Serio. ¡Sí, señor! Cargador también tiene de USB 2 puertos. Amortiguador trasero, Renault Kangoo disponibles para todos los viajantes. Daño corrugado, diferentes medidas, toda disponible. Por supuesto también que los kits de Del Iron H número 4 también disponible en Lubricentro kilómetro 11. Y por supuesto también toda la variedad y la fragancia de pino para que tu auto luzca y... Para perfumar tu auto. Perfumar todo, ¿viste? Que tenga olor altito, limpio, ¿viste? Taller el taponoso del amigo Daniel Mendieta, Así que te solucionamos tu problema, cualquier cosa, tener algún problema por el campo, te vamos y te buscamos, tenemos servicio de auxilio, con Taller el taponazo, el amigo Daniel Mendieta, llevamos tu auto, te traemos y te arreglamos, amigo, cerraduras con cuestiones de
de cualquier problema mecánico. Está jodido, no hay que morir acá, ¿eh? Estoy con todo, usted sabe que ando con... O sea, yo no es que te quiero desear la muerte en nada y todos son mi amigo, pero no quiero, viste, que venga acá tus cosas acá, ¿viste? No, pero bueno, usted mi cuerpo entiérreme. Si todavía no robaron todas nuestras leñas, le aprende juego, ¿no? Palo para vos. ¿Qué tal estuvo ahí? Y está bien, está bien. Y llore cuando me está quemando, cuando mi cuerpo se está volviendo. Che, saludos para el amigo que está en Mercedes mirando a nuestro amigo José Miño, che. El mercedeño, el hombre que anda en la camionetita gris, vino, no, gracias. Saludos a mi casa, dice por acá. Me está viendo a través de las redes sociales, che, José. Che, también un saludo grande para la amiga Dorita Pucheta. Hola, ¿cómo estás? Mandando un saludo para mis papás, dice Hugo Pucheta de Perugorría, Paraje Güey Grande, para toda mi familia. Dorita Pucheta, que el próximo 30 de noviembre vamos a estar llegando con la música de Corrientes Dité y Corriente Cumbiero en esa gran fiesta que se está organizando para su papi. Ahí, che, nosotros vamos a estar con toda nuestra musicalización en vivo. Ahí, che, creo que va a estar el sonido del amigo Walter Casco de Ecos, sonido, iluminación profesional de Curuzuco Atiá. El amigo Ramón Melgarejo. ¿Cómo están los amigos Gustavo y Tony? Lo estoy mirando desde Máximo Paz, Cañuela, Buenos Aires. Soy de Bellavista Corriente. Buenas tardes, los amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. El Facebook de Gustavo Cardoso, La Guaraní. Saludos por grande para ustedes también. Vamos. No era Bocharate. Por barría, Hola, tío, ¿cómo están? Yo acá en el campo, dice el amigo Ramírez, che. Vamos, el amigo Ramírez. Paisano. El amigo Chacalito Cabrera también, que fue camionero, por supuesto, en el andar del trajinal de las rutas. El amigo Juan Federico Becker también. Becker, viejo nomás, para el Pocho de Marco. Pochito de Marco, recién y falta en moto por ahí en el naque, ¿no, Mateo? Para transporte el carapé. Vamos para el camionero argentino. Mi corazón el motor, mi sentir es el volante. Recuerdo mi amor distante, solitario en los caminos. Mirando las estrellas, me siento lejos de ti. Tus besos tan soñados van muriendo dentro de mí. Solitario del camino en mi viaje cansador. Muchos sueños y esperanzas va matándome el calor. Y cuando el sol comienza a brillar sobre el camino y los pájaros con su trino despiertan la inmensidad, se hace alegre el andar por mi suelo argentino, cabresteando mi destino entre mate y chamamé. El oído en el motor, la mirada en el camino, incierto en mi destino, pero tengo que llegar. Me aferro al volante, porque esa es mi vida. Solo sé de mi partida y yo de mi regreso. Mirando las estrellas, me siento lejos de ti. Tus besos tan soñados van muriendo dentro de mí. Solitario del camino en mi viaje cansador. Muchos sueños y esperanzas va matándome el calor. Por los caminos, chamamé, LT25 Radio Guaraní. De 18 a 21 horas. ¡Imperdible! Este sábado 2 de noviembre comenzamos el mes con otro gran bailantazo en Pista Rincón Criollo. Me gusta amanecer pensando que y te presentamos 6 bandas en vivo. Llega Grupo Terremoto. Hola, ¿qué tal, mi princesa? Juan Zorrilla y los Aguará del Chamamé. Los Cachamas del Chamamé. Los Aguará Cumbieros. Y la banda loca de Aníbal Rojas. Y el gran show en vivo de Grupo Límite. Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme. DJs, toda la
animación de Lucas Cabral y el tío Beto, con sumisiones de regalo durante la noche. Entrada, damas 2.000 pesos, caballeros 3.000, hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. ¡Agendalo! Sábado 2 de noviembre. Pista Rincón Criollo se viste de fiesta. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, arriba, arriba, arriba. Domingo 10 de noviembre, Pista El Tacuaral, Cazadores Correntinos presenta la primer fiesta de la tradición. A partir de las 9 de la mañana, desfile de agrupaciones por las calles del pueblo. 10 horas, carrera de sortijas. 11 horas, prueba de rienda. Categoría menores de 14 años y categoría mayores. A la tarde, broche de oro inclina con 15 montas. Broche de oro en cuero tendido. Jurado, Betty Correa y Hugo Jiménez. Capataz de campo, Ramón Ábalos. Apadrina, Carlos y Carlitos Ábalos. Capataz de maroma, Mariano Ortiz. Cierre con carreras de cuero. Animación José Alegre y Hernán Sosa de Sauce. Gran servicio de cantina y parrilla por la noche. Presentación del ballet de Cazadores Correntinos. Para la bailanta, los paisanos del Chamamé. Sigue la joda, sigue la joda. Los Ángeles de la bailanta en cumbia y chamamé. Vamos, 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 eso es. Entrada libre y gratuita. Coordina José Alegre y Tomás Álvarez. Organiza Municipalidad de Cazadores Correntinos. Gestión Dante Romero. Carnicería La Economía te ofrece carne de primera calidad, costilla, falda, vacío, embutido, pollos, milanesas. Estamos ubicados en Doctor Pozzi, entre Castillo y Verón de Astrada, con la cordial atención del amigo El Violetes. Vení a conocernos y llevarte la calidad. En el supermercado, ubicanos, amigo. Alambrado de 7 hilos, poste de ñandubay, molino marca guanaco, se suele ver en los campos de mi lindo litoral. Alambrados al caimán, alambrados en general, postes, cepos, mangas, corrales, zonas rurales, estancias, establecimientos, loteos. Comunicate al 3774 44 8108 con el señor Alfredo Guevara. O buscanos en Barrio Ralín, calle 2, casa 31. Kiosco Disneylandia del Nene López Calvo. Horario de atención de 5 a 12 y por la tarde de 14 a 20. Variedad en golosinas, galletitas y mercadería en general. Cigarrillo de todas las marcas. Carga de celulares y venta de chip personal Movistar y Claro. Alberdi 268, kiosco y despensa Disneylandia. Agua y soda Morales, bidones de 20 y 12 litros, sifones de soda de 1,5 litros. Contamos con alquileres de dispenser frío-calor, repartos a domicilio sin cargo. Comunicate al 1543 1695 y al 1546 9811. Representante Walter Casco, Agua y soda Morales. La Umbela compra de caballos montados y para frigorífico. Por consultas, llámanos al 3774-636354 o al 3774-430426. Uruzucoatiá, Corrientes. Contamos con la mejor atención y cordialidad con el cliente y la mejor experiencia en el rubro. La Umbela de Martín Perichón, compra de caballos montados y ovinos en general.
Supermercado El Turco 2. Estamos ubicados en calle Martín Fierro 880. Tenemos comestibles en general. Sector carnicería, los mejores cortes y embutidos. Contamos con un amplio stock y los mejores precios. Tenemos maíz y todo el surtido que necesita la gente de campo y la ciudad. Horario de atención de lunes a sábado de 8 a 13 y de 16:30 a 21 horas. Los domingos por las mañanas de 9 a 13 horas. Supermercado El Turco 2. Cazadores correntinos, combatientes de Belgrano. Cazadores Correntinos, un pueblo con sueños de ciudad. Escape Salaris, reparación y colocación de escapes de todas las líneas de vehículos, atendido por sus propios dueños. Horario de atención de 8 de la mañana a 22 horas. De lunes a sábados estamos ubicados en el barrio 53, vivienda calle número 2, casa número 23. Escucha esto. WhatsApp, comunicate con los chicos ahí por tu presupuesto para el escape de tu auto para que quede como nuevo. Comunicate al 3774 44 1516 o si no al 3774 50 4104. Escape Salaris, tu mejor solución. Lubricentro kilómetro 11. Contamos con filtros de línea liviana y línea pesada, grasa en balde, grasa suelta, accesorios en general, ofertas en refrigerantes, autopartes por pedidos, motores, nafteros y diésel. Estamos de lunes a sábado de 8 a 12 y de 15:30 a 20:30. Los domingos de 9 a 12. Ubicanos en calle El Maestro, barrio Centenario. Lubricentro kilómetro 11. Que alguien saque a bailar a la morocha. Peluquería David, Don Bosco 537. Contamos con cortes clásicos, cortes unisex, tinturas, reflejos. Realizamos domicilio. Vamos a chacras y parajes. Comunicate al 3774 50 37 29. Peluquería David, Uruzucuatiá, Corrientes. ¿Conocés los beneficios de andar a caballo? En el centro Ecuestre Anguirú te ofrecemos la posibilidad de vincularte con los caballos a través de clases personalizadas en una actividad al aire libre. Andar a caballo forma parte de nuestras tradiciones. Intégrate al centro Ecuestre Anguirú y empezá a participar de una parte fundamental de nuestra historia. Comunicate con nosotros al 11 34 61 98 27. Te esperamos en Tarrago Ross y Ruta 126. Ya abrió sus puertas en Curuzucuatiá, Farmacia María Auxiliadora, en calle El Progreso al 836, en el barrio María Auxiliadora. Todo lo que necesitas más cerca tuyo. Artículos de limpieza, higiene personal, alimentos y medicamentos, herboristería. Ahora en Curuzucuatiá, Farmacia María Auxiliadora, calle El Progreso al 836. Vení a conocernos. Consignataria San Jorge, Sociedad por Acciones Simplificada, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administración. Comunicate con nosotros al 3774 490139. Piti con la Lota atiende para una mejor satisfacción. Consignataria San Jorge, Curuzucuatiá, Corrientes. Carpintería Charlie, carpintería en general, tirantes, machimbre, poste y varilla para alambrado, pintura látex, impregnante para maderas, arena, piedra, ladrillo, cemento, cal. También tenemos artículos de plomería y electricidad con la cordial atención de Charlie Cardoso, General Ramírez 130, Curuzucuatiá, Corrientes. Si usted entra a Curuzú y anda buscando provista, pégueles una visita a Forrajera al Galpón. Una cordial atención del Danielito Quirós. Se lo recomiendo, yo no me lo va a defraudar. Mercaderías en general a un precio muy baratito y te aseguro tu sueldito te rendirá mucho más.
Sonidos Luba, para todo tipo de eventos, casamientos, baile, fiesta privada, cumpleaños. Sonidos Luba, la mejor musicalización y tecnología digital. Contá con nuestros servicios al 3774 43 52 87. Grabamos la mejor música de la zona en pendrive. No te quedes sin el tuyo. Sonidos Luba, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Pollería y despensa San Francisco, de Monchito Montenegro. Ventas en general, golosinas y artículos varios. Estamos ubicados en calle Castelli 1612, Casi Soler. Vení a conocernos y conocer calidad. Frigorífico Fuentes, ubicado en calle El Maestro y avenida Alberdi. Contamos con carne de primera calidad en todos los cortes, ofertas semanales. En autoservicio, un amplio stock en comestibles. Contamos con alfalfa y alimentos balanceados, la mejor atención y los mejores precios. Aceptamos todos los medios de pagos. Frigorífico Fuentes, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Lavadero y gomería Belgrano. Lavados en general, limpieza de tapizados, estética vehicular. Estamos ubicados en calle Don Bosco y General Ramírez. Contamos con la experiencia de años en el servicio. Hermanos Gómez los espera. Comunicate por turnos al 3774 43 58 64. Lavadero y gomería Belgrano. Ferreira Automotores. Venta de 0 kilómetro de la línea Ford y usados seleccionados. Contamos con la mejor financiación y los mejores precios. Posadas 728. Comunicate por llamadas o WhatsApp al 3774 4481 87. Ferreira Automotores. Su confianza es nuestro compromiso. Repuestos RO y taller Adonai. Copia de llaves con chip de todas las marcas, accesorios, filtros, correas, suspensión. En el taller realizamos todo tipo de suspensión, direcciones hidráulicas y balanceo en general. Inyección electrónica, mecánica en general. Estamos ubicados en San Martín y General Ramírez. Repuestos RO y taller Adonai. Centro Empleado de Comercio Camping Villa del Sol. Contamos con policonsultorios, clínica médica, tocoginecología, cardiología, pediatría, kinesiología, odontología, nutricionista, fonoaudiología, psicopedagogía, psicología y reumatología. Camping Villa del Sol cuenta con un espacio único para todos sus afiliados. Colonia de vacaciones, importantes descuentos en ópticas, farmacia, bolsón escolar, bolsón ajuar, préstamo de muletas y nebulizadores, asesoramiento laboral y legal, asesoría notarial, subsidio, panteón gratuito por 10 años para el titular, venta de garrafas. Estamos ubicados en Caguazú 446, teléfono 42 46 62, mail sec@curuzú.net. Taller El Taponazo. Mecánica en general, motores nafteros y diésel, auxilios a zonas rurales. Contamos con la experiencia y seguridad. Azcuénaga 440, Taller El Taponazo. Taller de baterías San Ramón, de Ramón Medina. Ofrece una amplia gama de baterías nacionales e importadas. Se realiza carga de batería de autos y motos. Realizamos servicio de auxilio a domicilio. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencias. Estamos ubicados en calle Santa Fe, 1659, barrio Villa del Parque, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Batería San Ramón, de Ramón Medina.
Transporte La Luz de Familia de Marco, ganadería en general, mudanzas, carga de alimentos balanceados, alfalfa, maíz, avena. Viajamos a cualquier punto de la provincia. Tratar al teléfono 3774 46 87 27. Transporte La Luz de Familia de Marco. Albano Electrónica, en Castillo 555. Electrodomésticos, celulares, tablets, televisores, lavarropas, hornos, aires acondicionados, microondas, termos, vasos. Aceptamos todas las tarjetas, créditos personales, venta mayorista y minorista. Albano Electrónica, en Castillo 555. WhatsApp 3774 635959 o buscanos en Instagram como @albano_electrónica. Veraca Indumentaria, ropa formal, informal, deportiva, para adultos, jóvenes, adolescentes y niños. También contamos con blanquería, sábanas, toallones, cortinas, manteles, termos y mucho más. Te esperamos en el Maestro 355, de lunes a sábados de 8 a 12 horas y por la tarde de 16 a 20 horas. Veraca Indumentaria. Compraría un palco en tu ventana. Para tus fiestas de cumpleaños, Eco Sonido. Sí, del amigo Walter Casco. Eco Sonido. Fiestas de cumpleaños, casamiento, todo tipo de eventos. Eco Sonido. Iluminación, animación. Eco Sonido. Del amigo Walter Casco. Comunicate con nosotros al 3774 43 16 95. Eco Sonido. Y tu fiesta será muy divertida. No puedo ni mirarte, que es lo que es por completo. Metales Curuzú. Del amigo Edgar Fernández. Compramos todo tipo de baterías viejas. Compramos cobre, bronce, plomo, hierros. Comunicate con nosotros al 3774 46 72 57. Metales Curuzú, del amigo Edgar Fernández. General Ramírez, casi Ascuénaga. Hamburguesería El Progreso. Tenemos las mejores hamburguesas de la ciudad. Tenemos hamburguesas comunes, especiales, doble, triple. También tenemos diferentes hamburguesas con queso cheddar. Sándwich de lomito completo en pan árabe. Sándwich de milanesa completos también en pan árabe. Contamos con una excelente atención y servicio. Aceptamos transferencias y contamos con envíos a domicilios. Comunicate al 3774 40 70 04. No dudes en consultarnos. Hamburguesería El Progreso. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé. Que se divierte en el... Y así seguimos, che, cuando han transcurrido más o menos 27 minutitos ya de la hora 19 de la localidad de Curuzú, Cuatiachi. Así que bueno, un saludo grande para toda aquella gente que nos están escuchando, a nuestras distintas casas publicitarias, quienes publicitan este programa radial fin de semana, tras fin de semanas. También estamos haciendo la invitación para el próximo 16 de noviembre, gran desfile de Curuzú, Cuatiá. También vamos a estar nosotros participando junto a la agrupación gaucha La Lonja, por supuesto, ahí con mi familia, también con un grupo de amigos, también invitados, y por supuesto para algunos que quieran participar, ya no me quedan muchos cupos, así que por ahí se van comunicando conmigo nomás, algunos que quieran por ahí participar. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los amigos que nos están escuchando del otro lado. Nosotros hubiésemos desfilado con usted, pero justo sí, nos vamos. se van, sí. Nos vamos, pero hubiésemos desfilado en Ancao con Joaquín. Claro, sí, justamente vio. Hubiésemos pedido un burro. El burro. Claro, a Juancho Silvero, usted sabe allí al asno los dos. ¿Cómo querés, no, tío? Oh. Para mí que murió ya el asno, ¿viste? Y a mí que murió ya el asno. ¿El asno? El asno murió para mí. Me mató para eso.
Escucha. Nadie, los chicos, Doña Lidia Moreira por acá también, a ver. Dice un audio, doña Lidia, a ver. ¿Qué a morir de hierba mala nunca muere? Vos nomás sabés que tiene muchas cosas que pagar la tierra todavía. Ese Tony. Va. No cree que voy a morir yo. No va a morir nunca usted. No quiere que muera, digo. Terminó el agua. Terminó, pagamos y a buscar más agua. Un ratito más tenemos correo rural ya. Sí, señor. Exactamente, así que, Che, a los muchachos, che, que por ahí andan con caballos sueltos, por ahí traten de cuidar los caballos, che, porque ya andan, me informaron a mí que el Priar anda malo además con los caballos, están por cargar todo y venderle todo a Martín Perichone. Listo. Ya la hizo ya ella, así vamos que... Vamos a andar buscando caballos nosotros. Oye, mira que ya se encuentra en Guiruta, están por cargar todo en cualquier momento. Tienen que cuidar más los caballos, che, porque el animal hay que cuidar. Sí, no, además los caballos sueltos en la ruta. Mi suegro cuidó todas las yeguas que estoy todo preñó. Exactamente, usted sabe que para ahí también es una precaución para la gente que viajan, porque por ahí a veces no le divisás y un caballo justo sale en la ruta y ahí te provoca un accidente tremendo, ¿viste? Así que y ahí nadie se hace responsable cuando llega la soga al cuello, ¿viste? Cuando queman las papas, nomás te decís. Así que... La señora Mercedes dice que para un burro usted está... La señora Mercedes para un burro dice que quiere darle a usted. Quiere conseguirle un burro a usted. Yo pensé que dijo que la señora Mercedes quiere un burro también. No. No, explique pues. Explique pues, Duarte. Explíquese bien, atienda, che. Claro, ligero, Mauro, usted pues, ¿cómo está diciendo la señora Mercedes que quiere un burro también? No, pues. No, así no era, che. Tenemos correo rural, che, bueno, che, no vamos entonces. Atención, radio y escucho, tico, le dijo al otro que estaba le torció el guante el ropero. Correo rural. Atención, señor operador. Señor operador. Chau. Seguimos por el correo, muchachos. Y espérame en el portón con la yegua de tu hermana, ¿escuchaste? En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Es la hora 19:32 minutos. Temperatura 25 grados. Y la Humedad 90%. Lluvia en Curuzucuatiá 3 milímetros. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Correo Rural.
Horacio Rodríguez Egaña, Consignaciones SRL. Invita al remate de Lanares, raza ideal, de la cabaña Agua y Rincón de la familia Aranguren. El viernes 8 de noviembre a las 19 horas en la Sociedad Rural de Curuzú, Cuatiá, luego de su 47º remate por internet. Informes 03774 467282. Hildarraz Hermanos invita a sus clientes y amigos a participar del 74 remate aniversario a llevarse a cabo en la Sociedad Rural de Federal el día jueves 28 de noviembre a las 14:30 horas en vivo por Canal Rural. Anote su consignación, estamos filmando. También remate físico de invernada, gordo y cría. Más información en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Horacio Rodríguez Egaña invita a su 47º remate por internet que tendrá lugar en el Quincho Corriendale de la Sociedad Rural de Curuzú, Cuatiá, el día viernes 8 de noviembre a las 17 horas. Se reciben consignaciones. Informes 03774 467 282. Vela y Cornaló comunica que está comprando Lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573, 422068. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 402108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19:37. Temperatura 25 grados. Humedad 90%. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. El aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Las mañanitas me voy caminando y alegre cantando. Llego a mi chacra, pego unos gritos, pienso en mi amada, agarro la asada y comienzo a carpir. Ya la veo venir con el desayuno mientras yo la apuno con una mirada. Llega perfumada y me da unos besos que no tienen precio, son caros de más. Hay de todo en mi chacra,
nada falta para el puchero, pollo, vacas y ternero, Enrique sin existir. Los domingos al salir agarro la escopeta, me voy con mi perro a cazar en el monte. Yo no tengo encierro, vivo como quiero y me siento feliz. Yo siembro maíz, sandía y zapallo, y como me hallo al verlo brotar, sé que al cosechar tendré mucha plata para mi guayaca, qué felicidad. También suelo armar trampa en los esteros, en los entreveros, en los matorrales, y si es que salen mis planes trazados, caer un venado o un carpincho, ay güey. Hay de todo en mi chacra, nada falta para el puchero, pollo, vacas y ternero, Enrique sin existir. Los domingos al salir agarro la escopeta, me voy con mi perro a cazar en el monte. Yo no tengo encierro, vivo como quiero y me siento feliz. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Caballos, lo que se dice caballos, confieso que he visto alguno. Desde el Pangaré al Lobuno, supe andar en más de uno por estos campos de Dios. Muy buenas noches a todo el equipo y a la audiencia de Por los Caminos del Chamamé. Hoy vamos a charlar sobre algunos aspectos relacionados con los potros, que son seleccionados para domar. Generalmente, en la primavera, antes del periodo en el que aparece la mosca, y cuando los potros se ven mejorados, ¿no es cierto?, del estado en que salen del invierno, se lo trae a los corrales para seleccionar a los que se han de domar. Una vez que se seleccionan los potros, se los lleva a un corral más chico, que en forma de embudo los conduce, ¿no es cierto?, a una manga. Los potros dan vuelta al sentirse encerrados y no es raro que, si se apura la operación, alguno intente saltar. La manga, que está realizada en madera, tiene dos paredes entre las que se introduce al animal. El domador, ¿no es cierto?, camina sobre una tarima que corre a la par de esta y le pone un bozal para atarlo luego a algún palo o a algún árbol. El caballo da cabezazos para evitar el contacto con el hombre, que trata de inmovilizarlo aferrándose, ¿no es cierto?, de las orejas en algunos casos, para lograr el efecto de sedación, el efecto de desconcierto. En otros casos se le coloca en la cabeza del caballo un lazo que luego se aferra a un palo firme. Y si el animal trata de evadir al hombre retrocediendo, ¿no es cierto?, se ahorca o se inmoviliza por el efecto que esto le produce. El lazo también evita que el animal caiga de espalda en la manga o salte por encima de las tablas laterales si pelea con demasiada desesperación. Una vez colocado el bozal, se ata a la argolla del mismo 2 sogas. La más corta, de unos 2 metros, debe ir suelta y se utiliza para atar al animal. La más larga, ¿no es cierto?, de unos 8 metros aproximadamente, es la que se utiliza para trasladar al potro, aguantando entre varias personas o con un caballo su desordenada lucha por escapar. En algún lugar no muy lejano espera, ¿no es cierto?, el poste o el árbol al que es atado por primera vez en su vida el animal para comenzar con el proceso de doma, digamos, de tipo tradicional. Esto es todo por hoy y les deseamos que tengan un buen inicio del mes de noviembre y los esperamos como siempre en Anguirú con las tranqueras abiertas para compartir con nuestros amigos los caballos.
Si alguno te puso precio por dar valor a las cosas, noble caballo argentino, nadie sabe cuánto vales. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Gran jineteada, prueba de riendas y bailanta, predio Cándido Jara. Domingo, 17 de noviembre, 1 millón de pesos en premio a repartir, 800.000 pesos en clina y en basto, 200.000 pesos en el broche de oro. Tropilleros invitados, solo se permitirá 2 caballos por categoría en el ruedo. Jurado, Ramón Ortiz y Luciano Rojas. Apadrinadores, Néstor Quirós de Sauce e Iván Ortiz de Cursú Guatiá. Animadores, David Gómez. Relator, Carlos Godoy, campanillero y coordinador de prueba de riendas, Daniel Quirós, para la bailanta. Los Haces del Trópico, los auténticos del chamamé. Julio Vaz y Los Ángeles de la Bailanta en cumbia y chamamé. Y demás grupos a confirmar. Anticipadas, 4.000 pesos. Consultas al 3774-632998 o 3774-547496. Organiza Benito Pascua y Horacio Jara. ¡Los esperamos! Y anoche con los tragos me pasé. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Y así continuamos, después que pasó el correo rural, por supuesto, volvemos a retomar por los caminos del chamamé, por supuesto, también tranquilo, en esta tarde-noche ya, ahora de este sábado espectacular, cuando tenemos también visita, acá le tenemos a uno de los coordinadores de la fiesta que se viene organizando para el domingo 10 de noviembre en la pista Altacuaral en Cazadores Correntinos. Ya le vamos a estar saludando al paisano, uno que viene directo, bajó del helicóptero de ahí, de acá bajó en la cancha. Reciencito nomás le aflojamos la faja de la... Menos mal que medio panzoncito no zafó, porque si no... Ahí está viniendo el helicóptero, mirá. Eso. Ahí está viniendo... A ver, ahí está pasando el helicóptero del Congreso de la Nación que viene directamente de Cazadores Correntinos. Estaba... No, cúranle, por favor, cúranle, porque le van a hacer reventar el callo y ahí sí que anda. Escucha, es un misil. Un saludo grande a la gente de Cazadores Correntinos, che, que estamos esperando, ya está en el traspié, como quien dice, en esa gran fiesta que se viene organizada a través de la municipalidad de Cazadores Correntinos, che, de Cachito Dante Romero, como siempre, pensando en su gestión, en la gente, en toda su paisanada, porque también tiene estos viejos que siempre le van teniendo en anca, porque esa fiesta solamente pueden coordinar gente que saben, paisanada que saben, y estos viejos saben y mucho. El amigo Tomasito Álvarez y don José Alegre son viejos que están sabiendo de la temática, saben de lo que es una organización, una coordinación de este evento que se viene, donde se van a desprender potros, donde se van a ver pruebas de tambores, donde va a haber muchísimas novedades, carreras sortijas, todas novedades. Ahí, Tony, ¿trajiste la picada? ¿Trajiste la picona? ¿No trajiste nada? A Tony le estaban bajando 3 empanadas. Cementera libertaria. 3 empanadas. Presenta las empanadas, olvídate, así que muy contento, che, de estar en este programa. También le estamos saludando al amigo Miguel de Marco, che, Transporte La Luz, el amigo Miguelito Pocho de Marco, está ahí por calle Alberdi, por supuesto, transporte y tiene servicio de acoplado, camiones, por supuesto, para transporte en general, Hacienda, para todo punto de la provincia de Corrientes y otros lugares también, por supuesto, es transporte en
general, cargas en general, también forraje, mudanzas en general. Así que Transporte La Luz, le estábamos saludando a Pochito de Marco, que está también prendido en la sintonía. Noches de lunas nacaradas, con la ardiente mirada de sus guainas por ahí. En una primavera fragante de naranjas. Sí, señor. A un cantor curuzucuateño le ha inspirado este canto, cuyos versos ha trazado al ritmo de este vals. La viola. Sí, señor. Mira. Rubén Víctor Rodríguez. En la cortina musical también. Mujer. Quisiera estar con vos. ¿Quién va a charlar? ¿Está con él? No. ¿Querés para estar con Rubén Rodríguez? No, gracias, yo la verdad Para mi corazón, muy contento, che, de estar. Y además la visita de estos viejos también que vienen a visitarnos. Pero no traen nada, Pikachu. No, nada, chico. Nada, no traen. Duro como mondongo de toro, ñame, mucha. ¡Qué miseria, che! ¡Qué miseria! Doña Lidia, acá tenemos para convidarle. Mira lo que tenemos para brindarle, mira. Estaba escuchando, le estábamos haciendo una enseñanza también de paso de Cuestre Anguirú para estos hombres que necesitan algo de enseñanza, porque por ahí necesitan también, que son viejos camperos, pero no saben de fondo. Ellos por ahí saben a lo crudo, ¿viste? O sea, llevarle más o menos medio por las barrancas, por ahí. Sí, el temita de hoy el temita que nos trataba de hoy, el amigo Daniel Torres era primera agarrada al potro. ¿Primera agarrada? Claro, ¿cómo se le agarra al potro por primera vez? ¿Cómo? Sí, primera embozalada se dice. Claro, primera agarre sería, ¿viste? O sea, primera embozalada se dice, ahí ya están mal, ya, porque primera agarrada está mal dicho. O sea, ahí ya la enseñanza se juega en la gran 7. No, pero depende cómo lo quiera tomar usted, don Sotelo. Para mí, ahora le preguntamos a don Tomás Álvaro, para mí es primera embozalada. Porque puede estar tomar también, ¿vio? No, tomar es lo que estamos haciendo mate. Claro, también, pero... también está tomar... Bueno, nosotros hablamos los camperos, ¿no? Claro. Vamos a hablar los camperos. Para nosotros, o sea, la primera agarrada no nos cae ni a la gran 7. O sea, para nosotros queda la primera embozalada. La primera embozalada. Ahí sí. Claro, bueno. Sí, exactamente. Cuando le pones por primera vez, por las pezuñas, por cogote ¿Cómo? Tiro muerto y después sí la embozalada. Esa es la primera embozalada. Ahora le vamos a preguntar a don Tomás Álvarez, que él sabe. De la agarrada, él sabe, pero... ¿Cómo le fue la primera vez usted la primera agarrada que tuvo? Ay. Pero... ¿No le pasó como le pasó a Ismael Monzón allá en la barranca del Miriñay? No, mansa agarrada, le pegó nomás, tío. Le quebró la hililla, ¿no? Parece que Sotelo no puede agarrar el cordero. Nadie, Mateo. Espectacular el programa después que pasaba el correo rural y nuestras casas comerciales, por supuesto. Le tenemos acá uno de los coordinadores de la gran fiesta que se viene para el 10 de noviembre en Cazadores Correntinos, otra vez organizado por la Municipalidad de Cazadores Correntinos, con su intendente interventor Cachito Dante Romero. El amigo Tomasito Álvarez. Buenas tardes, buenas noches, Tomasito. ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo estás? Para que está ocupado, ¿no? Bueno, está. Agarró algo. Sí. Qué boludo. Agarró algo, pues se le pasó. A ver, ¿cómo? A ver. Yo cuando usted Por eso, cuando agarra algo es por el tema, viste, que se complica todo ahí. Un saludo también a la gente que nos está escuchando desde Buenos Aires, che. La gente que nos está siguiendo la transmisión por acá. A ver, hágale una melonguita. Hágale una melonguita, pará. ¿Por qué hablas así? ¡Eso! Y así quisimos saludar al amigo Tomás Álvarez, pero no importa. Pero no podía hablar porque atravesada en su boca tenía una torta. El amigo Tony Duarte, abrazado a su guitarra. Pero está más mal que diga que uno a la tarde le agarra, a un potro se le embozala de la salida del corral, porque se le pone el bozal y eso no es para la farra. Creo que se dice embozalada
y no se dice, se agarra. Según el operador no pegan ni con moco crudo su rima. O sea, no se dedique, por favor, a la... Ya lo mataste. No. Una vergüenza para encendiendo tradición acá, ¿viste? ¿Qué dirá che gente nomás, tío? ¿Qué nomás che gente? Martín, ¿cuándo puedes pegarte una vuelta, che, amigo? Por favor, hacerla, escuchá. Che, un saludo grande para el amigo Eduardo Acosta. ¿Cómo le va? Oh, Disculpe. Sí. Disculpe. El 8 de diciembre andamos por Mercedes con Ramosito Merlo. Si Dios quiere, es el amigo Ramón Melgarejo, che. ¿Cómo? El 8 de diciembre ando con Ramosito Merlo acá por Paraje Yuquerí, el amigo Ramón Melgarejo. Mirá, Ramoncito Merlo, mi suegro. Eso. La Verónica Merlo ya lindo y tema toca, ¿no? Toca bien la buena. ¿A usted le gusta cómo toca la Verónica Merlo? Claro, buen estilo tiene, buen estilo. Buen estilo, ¿no? Buen estilo, sí. Un estilo... ¿viste? A mí me gusta el marido también. Vos, el Gaby Delgado, nomás digo. Mío, como el termo por ahí no más gordo, ¿viste? Sí, parece que le pasa una botella de cerveza al más gordo. El cuarto es lo que hace. No, eso es lo que hace. Lo Chaque que hace ese cuerpo en pelo, no. Inclina, limpia. Dejen molestar a un santo, mire que vamos a hacer. Ya terminó conmigo Tomás Álvarez, ¿no? Porque... la tienda, Bueno, ahora sí le vamos a dar la buenas tardes a don Tomás Álvarez acá que ya puede hablar. Ahí, hablen nomás. No, hablen nomás. Se escucha usted claro. Prohibido tocar los micrófonos, sí. Don Tomás. Usted puede agarrar un caballo, pero no el micrófono. Disculpe. Buenas tardes, don Tomás Álvarez. ¿Cómo le va? Un placer enorme estar en este programa junto a usted y junto a ese gran comentario que trae para desembuchar, por supuesto. Ahora primero embuchó la torta y ahora va a desembuchar ese comentario que tiene del respecto de la gran fiesta que se viene en Cazadores Correntinos, Pista del Tacuaral. Buenas tardes. Buenas tardes para usted, para toda la audiencia. Bueno, acá estamos para hacer la invitación, si Dios quiere, para el próximo domingo 10 de noviembre, el Día de la Tradición, donde también van a estar unos conjuntos musicales y todo ya está programado. Exactamente, Tomasito. Bueno, como comentaban ahí también el amigo José, el otro día están coordinando todo y esto va a ser una fiesta seguramente muy importante a nivel también acá como local, provincial también, ya que es el primer encuentro del Día de la Tradición que se organiza justamente a través del municipio de Dante Romero, de Cazadores Correntinos. Y bueno, la verdad que va a ser una fiesta, calculo yo, muy importante en la zona. Sabemos que Cazadores, aparte del Festival del Esquilador, que es muy importante, sabemos que siempre las fiestas gauchas que se organizan en esa zona, en Cazadores principalmente, son muy lindas. La gente siempre aporta su granito de arena, aporta también su confianza también, y va también a colaborar y va también a ver cada espectáculo que se organiza. Y la gente muy de tradición, ¿no es cierto? Y así que nosotros en nuestro lugar de trabajo también de acá nos sentimos orgullosos que ustedes también, tanto ustedes como José, como Dante, se iniciaron esta iniciativa para que Cazadores también tenga su propia fiesta del Día de la Tradición. Así que qué lindo que va a ser, ¿no es cierto? Pero sí, Tony, eso es lo que hablábamos con José y Cachito. Sí. Que es la primera fiesta que se hace en Cazadores de la Tradición, con un desfile por el pueblo ahí, donde hay más de 15 ya agrupaciones anotadas. Exactamente. Donde va a haber una tropilla entablada que nunca se ha visto ahí. Claro, exactamente. También van a estar los indios acá de Curuzú también. Ajá. O sea que sí, por ahí me enteraba yo también que por ahí las redes sociales también que iba a haber la participación de los indios. Sí. Ajá. Ya están confirmados que van a estar ellos. Ajá. Y también la agrupación del Saibo con la tropilla entablada esa que va. Exactamente. Bueno, la verdad que va a ser muy linda la fiesta, se ve que están organizando de la mejor manera de ustedes. También se sabe también que va a haber montas, va a haber jineteadas, prueba de rienda también. Sí, va a haber carrera de sortija, prueba de rienda, y va a haber 15 montas en pelo, sí. 15 montas en cuero tendido. Exactamente. Que eso está todo a cargo de José Alegre. Ajá. Que por tema de trabajo no pudo estar acá hoy. Claro, exactamente. Bueno, José también hace bastante que nos viene diciendo que va a venir y no puede venir, y bueno, se comprende por ahí por el trabajo,
o la gana de él de no venir nomás también a veces se puede también aceptar esa parte, ¿vio? Bueno, hoy está malo porque no tiene luz, ¿viste? Con los muchachos de la EPEC. Pero eso es porque no pagan nomás, pues, ¿viste? No, ese es un tema aparte. Claro, ya nada que ver, ¿viste? Ese ya es natural que... Pero claro, no sí. te corte la luz. Pero bueno, eso ya es natural, che. Y bueno, la verdad que, bueno, esto se va a hacer, si Dios quiere, el próximo 10 de noviembre en la pista de Tacuaral. Desde hora muy temprano la gente puede llevar sus silletas. Puede llevar sus silletas, sí, su gaseo. Su gaseo, porque puede hacer calor. Sí, sí. Hay que recordar que ahí no hay casi sombra. No hay casi sombra, exactamente. Así que puede llevar la gente su gaseo. También quiero por ahí para que se aclare esto un poquito. La entrada totalmente gratis. Va a haber también un servicio de cantina, ¿no es cierto? Servicio de cantina y parrilla. Parrilla también para todos aquellos que quieran adquirir. ¡Que viva las empanadas! Exactamente. Para las y para la agrupación eso también se van a tener que hacer cargo, ¿no es cierto? No, eso no se... Claro. Aparte. Exactamente. Bueno, Tomasito, la verdad que bueno, nosotros estamos, como te decíamos, nosotros seguramente vamos a pegar una vueltita para estar junto a usted. Por ahí estaba la... espera un poquito, Sotelo. Estaba la posibilidad también de comentaban para desfilar. Bueno, vamos a ver cómo sigue al transcurrir de los días y vamos a ver si podemos estar con ustedes también ahí, ¿no es cierto? Por ahí nosotros se nos complica con la agrupación para irnos, digamos, por el tema de vehículos, digamos, ¿no es cierto? Pero seguramente capaz que nos vamos entrelazando con alguna agrupación, con ustedes ahí y vamos a estar seguramente también en el desfile, ¿no es cierto? Y claro, está la invitación, así que está abierta la invitación para todas las agrupaciones que quieran ir, como el otro día estaba diciendo José en el programa de Daniel Carabajal. Claro. Que no es solo que sea agrupación, sí. Cualquiera está invitado a entrar porque es un desfile gaucho. Exactamente. O sea, es el día de la tradición y están todos invitados. Exactamente, así que bueno, va a ser seguramente una fiesta inolvidable, ya saben todos los oyentes que están escuchando, esto va a ser el próximo 10 de noviembre en la pista de Tacuaral, en Cazadores Correntinos, o sea, entran a la entrada de Cazadores a mano derecha antes de llegar a la localidad, dice pista de Tacuaral, seguramente acá este paisano como hasta acá va a estar flameando una bandera celeste y blanca, claro, va a estar ahí en la pista de Tacuaral una bandera ahí, seguramente fue un grande encendido, un fogón, y por supuesto hermanando la tradición, seguramente también el desfile van a estar seguramente todos ahí organizando para que el espectáculo sea un evento maravilloso del cual toda la gente que quieran ir sean invitadas, y están siendo invitadas y quieran ir a pasar un domingo en familia, un domingo de tradición. Acá cerquita nomás en Cazadores Correntinos, ahí te espera la gente de Cazadores junto a Dante Romero, junto a Tomasito Álvarez acá y a José Alegre y bueno, a la coordinación en general, a todo el municipio ahí en la pista del Tacuaral, que va a ser un evento importantísimo también, donde también se va a cerrar después con un cierre con bailanta también, como siempre acostumbran a hacer estos eventos, ¿no es cierto? Sí, hay una gran bailanta después con Julito Vaz, en el estilo de él, y también los paisanos del chamamé. Claro, se escucha más la guitarra que el Tomásito. ¡Va, que hable fuerte! Tienen miedo a hablar, pues, ¿viste? Pero hable fuerte, don Tamango, yo le estoy haciendo... Pero deje su guitarra. ¿Qué quiere? ¿Para qué quiere como él? Una changa, pues. Quiero ganar la changa también. Quiero una changa. Vamos a hacer un contrapunto con Sotelo allá. Te conozco, caramelo. Te conozco, vampiresa. Sos como el chocolatín Jack. Vení con varias sorpresas, Che, ¿cómo querés, nomás, tío? Bueno, che, va a ser muy lindo, che. Seguramente nosotros vamos a ir con el amigo ahí, con Marco Fagotti, vamos a llegarle para casa ahora. El Tomás Álvarez no sirve para estar en la... Tiene miedo, ¿viste? No, para animar porque no tiene voz, pues. Ya tengo luz, ese Tomás José Alegre, sí. Si usted paga la luz, le van a dar, don José. Gracias por venir nuevamente, José. La verdad que usted es un hombre muy responsable, ¿vio? Che, qué lindo las novedades que se vienen para el día, che. Sí, no. ¿Quién le trae? No, ahora después la monda. Ahora después si tengo para rato, dijo, que estaba juntando tierra, che. Usted sabe que muy lindas las novedades que se vienen
Para el 10. Va a estar lindo. Vamos a ir nosotros. Coma todo primero. Sí. Mañana le voy a hablar al internet a ver si por ahí me da un lugar que sea para ir a lustrar las botas. Claro, tiene que hablar así. De bolero. Pero claro, de bolero, ¿vio? O de boleadora. Ah, escucha. Así que bueno. Tomasito, ¿cómo es? ¿Cuántas agrupaciones más o menos ya hay? Anotadas hay 15 agrupaciones. 15 agrupaciones. 15 agrupaciones ahí anotadas y una confirmada de San Jaime. Ah, qué lindo, che, qué lindo que la gente de San Jaime también se acerquen a cazadores ahí con las agrupaciones como siempre. Bueno, cada que hay evento ahí, jineteada, o prueba de rienda, viene siempre la gente de San Jaime. De San Jaime, La Paloma, de todos lados vienen. Sí. ¿Usted está por desfilar, Tony? Estoy con ganas, sí. Ya tengo el caballo, don Tomás me tiene un caballo, un grandote para mí. Ah, grande el caballo. Sí, sí, no burro no quiero. No, o sea, ya tiene. Sí, pues, ¿viste? Ya tiene el pingo grande para él. El burro va allá a los indios, ¿viste? Van a estar los indios, pues. ¿Viste? Ya avisaste a los razones. O sea, que son los representantes del establecimiento de Poriajuche. Sí, pues no tiene nada que hacer, pues, gente. No, pero está bien. Vio que ellos son ese es también otro. Qué lindo que es, porque... otro arte ecuestre también, ¿vio? Veo que la parada india, eso también se usa. Se ve también en Jesús María, eso año tras año. Pues viene de escuela. Está la escuela justamente que enseña en Mendoza. Se encuentra la escuela principal, si no me equivoco, de lo que es el ecuestre, digamos, de lo que es la destreza aborigen, ¿no es cierto? ¿Usted sabe lo que es? Yo no, de aquella vuelta cuando usted robó la campera, ¿se acuerda? Vamos a hablar bien. Cuando usted robó la campera allá en Concepción, en la fiesta del peón rural, que usted puso la campera y no pagó. Claro, yo pagué, me acuerdo. Vio que en ese entonces, y eso que es una fiesta grandísima, la fiesta del peón rural. En ese entonces, claro, no estoy hablando de ahora. Era 2011. Y no había esa demostración de la parada india. Y que acá en Curuzucuatiá tenga que haber eso, para mí. Es muy lindo, muy lindo. Para mí hay que felicitarle a Juancho y a toda su gente. Para completar, Juancho tiene también cara de indio, ¿vio? Sí, pues tiene, no y le los falta gurises, mucho. los otros gurises tienen más cara de caponero que de indio. Claro, ya, hay uno que anda en un tordillo, ¿viste? Que ese no tiene todos los caramelos, ¿viste? O sea que no tiene ni un problema ese indio, ¿viste? Porque le faltan unos cuantos tornillos, ¿viste? ¿Cómo? La agrupación de la rural, Martín Proenza y su... Ah, Martín Proenza también va a estar con la agrupación de la rural. Muy bien, che. Muy bien. Claro. Sí, ¿y don Dante va a desfilar a caballo o no? Por supuesto. Ah, ¿va a desfilar a caballo? Él va a encabezar el grupo de... ¿Y ya están dando, no? Pero hay que... Todos los días madrugada a las 4 donde llega caballo. Mirá, Dante Romero. Pero ensilla y sube o le ensilla nomás y le deja ahí y se pone a vuelta, pues. Igual que Juan Federico Cueque cuando le ensillaba la pocha ahí. Che, así no, che. Él le hablaba antes de sus vídeos, le hablaba mucho porque... 40 ensillar le pegó ensillar nomás, pero no... Le hablaba mucho, vio que no era muy lindo para golpearse también, porque viste que el lomo por la tierra no es muy lindo, vio. No, y usted sabe que yo tengo experiencia en eso y usted también, vio. A mí casi me hernió de la nalga. Claro, viste. Usted sabe que cuando pegó la enterrada, me hizo sentar en el costado de la bastera y que se me abrió un lado del cuaderno. Mamá querida. Ya mañana el tren de carga. Bueno, Tomasito, che, un gusto tenerte acá con nosotros, che, en este programa, un gusto que este programa ya así, Tomás. Claro, ya que esté con nosotros acá compartiendo y también que esté dando tu invitación, que te acerque acá. Y bueno, y que también el público, claro. Ahora es la segunda vez. Y la segunda vez, que el público sea el invitado para el evento que se va a venir el próximo 10 de noviembre, che. Yo creo que va a ser una concurrencia masiva por el tema de... Uno, que la entrada es totalmente libre y gratuita. Claro. Va a haber gran servicio de cantina, servicio de asados, por supuesto. Porque no vamos a decir servicio de parrilla, porque la parrilla no está por comer, veo. No, come la carne. ¿Vio? Y también servicio de cantina, va a haber chipaparrilla. ¿Va a ser chipaparrilla? ¿No? ¿No sabe hacer o qué? La torta, algo, el cochuelo. La viñuelo, la bolita. Eso, masa dulce va a haber. Masa dulce. La torta parrilla tiene que hacer. La torta parrilla tiene que hacer. Tiene que hacer eso, tradicionalista. No, hace mucha calor y se van a deshidratar los juegos. Se van a hacer las guainas, sí, pues, se van a... tema. Sí.
Y vale recalcar que el asfalto se ha terminado, que hizo algo Esa, muy otra. importante en Cazadores. Ya está terminado, ya está marcada. Está marcada ya. Ya le marcaron con la pintura blanca. Está marcada, tiene cantarillas y que todo. Qué lindo. O sea que si yo puedo irme 200 voy de ahí entonces ahora. Claro, no, a ver, ya está toda la Si usted quiere ir a su estanciera, que traía el otro día, puede ir tranquilamente. Ese vamos ya para el autoclásico. Ya están dando, Ya están dando. Usted sabe que ni ruido tiene la Sí. máquina esa. O sea, está casi como el dueño de la estanciera. Y 524 ratón contamos, rata. Y eso que algunos se largaron por el camino. Sí, claro, me creo imagino. Creo que muchos se largaron en el Mocoletá y eso fallecieron. ¿Te imaginas que están las bochas en el como de carburador, tipo eso? Sí, el filtro de En aire. el filtro aire, Mateo, ahí. Cuando Macho Ratelli, cuando empieza a trabajar ese, Mateo. La mañana, el tren de carga ahí. Bueno, acá ya no tienen un caballo. Qué lindo. La gente de la matera, mi doña Teresa Blanco, no están por brindar un mulo, una mula, no sé qué miércoles esto. No, ese para usted no es. No, ¿qué es esto, don Tomás Álvarez, usted que entiende? Usted es más grande que la mula. Mula o mulo, Noble caballo argentino. ¿Una mulita, Una mula grandecita está preñada para mí. No, pero... Mío como yo está de gordo, ¿viste? ¿Sabe? Ahí no hace cuál que está preñada si la mula... Yo me acuerdo que una vez que estuve abajo con la mula fue Aníbal Roca, ¿vio? Sí. Aníbal Roca en la jineteada en Pelo Corría, ¿vio? Y él, yo creo que le revolcó a patada, creo que la mula, ¿viste? No quería largar. ¿Usted sabe lo que va a hacer usted arriba de la mula y dos mulas? No, vio lo que es, dos mulas encima. ¿Cómo quererme, tío? Yo mulo, ¿viste? Te imaginas, no digo buena, pero yo, digamos que... No, pero no le va a aguantar la mulita esa. No, a mí no me va a aguantar, mi chico. Además, esa para mí. Yo con Teresa Blanco tenía bastante desubicada para mandarme la foto. Bueno, pero estamos invitando pues, para el día de noviembre, porque todo esto es tradición, ¿vio? Todo es tradición porque... Andar en la mula es tradición, De que no mande el burro, ya está. Claro, el burro es medio complicado. Ese ya no es tradicional ya. No. A mí esa tradición me juntió. No. Es peligroso, ¿viste? No es recomendable eso, ¿vio? En ese desfile que sin monta. Tiene que haber burro y no va a existir la mula, ni el mulo. Claro. Sí. Porque de ese sale el mulo, ¿no? Así es. Claro, ¿viste? No. Sí. La llevo sale el mulo, así que tiene que haber burro. Tiene que haber burro. Bueno, gente, entonces... Pero bueno, ojalá que haya en otro pueblo, ¿no? Sí, no, en otro pueblo, lejos acá. No quieren no tienen cazadores por ahí hacer un criadero ahí. En todos lados hay. Sí. Que se haya la gran 7 de criadero. Sí, pues ahí allá con el Horacio Lisa, eso por allá que se hayan... No, vamos a pagar su alto ya. Ah, para Basualdo. Por ahí me imagino ahí. Don Salvador Sánchez no quiere un burro para usted. Acá le mandamos un burro. Encima, usted fíjese si el intendente de fila sea un burro. Qué traición que va a ser, ¿no? Y va a ser complicado, no, pues no creo. No, complicado no, porque si el burro montadito, mansito. Como quien diría, ni Judas se atrevió a tanto. Así que bueno. Usted sabe que se baja de la 4x4 gris el intendente y se le monta un asno. No. Cuando empieza la brahma, no me dicen guau, no, tío. Claro, viste, sí. Encima, mira, es una mula y es mansita ese que, ¿viste? ¿Ah, mansita? Sí, pero no, pero el burro, no, pues la mula tiene fuerza, ¿no? Sí, no, ya están en los pinos, dice. Andan en los pinos, están. ¿Cómo en los pinos? No, o sea que unos pinos, mandé a Teresa ahí, no sé qué. ¿En el cementerio? Claro, ahí tiene el cementerio. Ya murió entonces ya. No, ¿cómo que no? Ah, la casuarina, dice. La casuarina, ahí está la mula esta, che. A la casuarina le han mandado. A ver. A la casuarina le han mandado un burro si le casa a usted. Menos mal que tu amigo Sotelo está libre del burro porque mi mujer no tiene. Nah. No, chaque. Qué tipo de atrevida es agradable. A él no le entra el burro nunca porque no tiene ni mujer, pues. Ese es mala la vieja. Claro, y no sabía que el criadero estaba cerca de mi casa y al final se me voló la yegua. En de Yaguaque, una chola. Bueno, che, no. Bueno, seguimos con nuestro programa, che. Vamos a dejarle chamamé, Tomasito. A ver, lo vamos a mandar un saludo a la gente que está también, que nos sigue a través de las redes sociales de Gustavo Cardoso, por acá Luicho Fernández, Dominga Martínez, Carlito Escobar, Dante Romero nos está viendo, Cachito.
Casi nada, no estamos diciendo a usted, no vio. Estaba mirando Cachito ahí, che, nosotros estamos haciendo la invitación para lo que va a ser el próximo 10 de noviembre también en la localidad de Cazadores Correntinos, che. Así que bueno, una fiesta hermosa también. Bueno, y como también tenemos la próxima fiesta que se viene también el próximo 17 de noviembre también, gran prueba de rienda, jineteada, bailanta en el predio Cándido Jara, 1 millón de pesos en premio a repartir, 800.000 en clinas y bastos, 200.000 en broche de oro, tropilleros invitados, solo se permitirá 2 caballos por categoría en el ruedo, jurado Ramón Ortiz y Luciano Rojas, apadrinadores Néstor Quiroz de Sauce, Iván Ortiz de Curuzú Cuatiá, animadores David Gómez, relator Carlos Godoy, campanillero y coordinador de la prueba de rienda Daniel Quiroz de Curuzú Cuatiá. Para la bailanta estarán los ácidos del trópico, los auténticos del chamamé, Julio Bay, Los Ángeles de la Bailanta en cumbia y chamamé y demás grupos a confirmar, capaz estamos nosotros en guarda, ojo. Anticipada 4.000 pesitos, la pueden adquirir al 3774 632998 o también al 54 74 96. Organiza, garantiza Benito Pascua y el amigo Horacio Jara. Próximo 17 de noviembre, al otro día el desfile de Curuzú Cuatiá. Esto es predio Cándido Jara, gran doma bailanta, prueba de rienda en el predio Cándido Jara. ¡Eso! Y por supuesto acá tenemos la invitación, acá Tomasito también nos trae para el festival del Día de la Tradición, la grilla 9 horas, desfile de agrupaciones tradicionalistas por el casco urbano, 9:30 horas, izamiento del pabellón nacional en la Plaza del Esquilador, 10 horas, carrera de sortija, 11 horas, prueba de riendas, un breve descanso ahí, después mientras hacemos la comilona, hacemos la pachazada, la payánico, hacemos la... Capaz que hacemos un tiro ahí a la como a la Tabatán. ¿Qué te parece? ¿Sabes tirar la tabata, Tony? No, un desastre, soy mi suegro, ¿sabes? Mi suegro chule, ¿sabes? Usted siempre se va al culo. Malísimo, soy malísimo. Bueno, después tenemos a las 14 horas actuación del ballet municipal de folclore, 15 horas gran jineteada, 17:30 carrera de cuero, 18:30 entrega de premio, festival popular, Cazadores Correntinos municipio, un pueblo con sueño de ciudad, Dante Romero comisionado, interventor, domingo 10 de noviembre, predio El Tacuaral, primer festival de la tradición en Cazadores Correntinos. Sí, señor. Los paisanos del chamamé a cargo del escenario, ¿eh? ¡Eso! Bueno, Carlita Brosi, mirá. ¿Qué tal Carlos Brosi en un burro tan...? Y esta noche se viene una gran bailanta en pista del Rincón Creolio Jorge Muñoz, donde llega los Aguarasca, el chamamé, y llega Aníbal Roja y los Cachamba, y lo dice Marco Fagotti así nomás. ¡Ah! Entre nosotros nos ponemos acá en órbita. Olvídate. Acá le tenemos a Tomás Álvarez. ¿La vamos a hacer cantar? No, la vamos a hacer abrir los cantos. No, vale. ¿Sapucay que sea? A ver, grita, Tomango. ¿Cómo que? ¡Mira! No, gracias, hermano. No, nosotros. Ahora después. Déjeme, por favor, unas dos nomás. Pero... No, ahí quedó. Yo tengo un largo viaje, ¿vio? Sí. Muy bien. ¡Vamos, Marco! Tenemos llamada al aire también. Hola. Hola, con su hotelito. Sí, señor, con él habla. Estamos al aire. Tu marido, sí, señor. Bueno, dedicamos un tema. Pucheta llama a Calle Rincón. ¿Quién? Está para... Pucheta llama a Calle Rincón. Va, es para Puchetita ese amigo. Ahora además, allá tapito ahí, ¿no? O que pero allá tapito. Mira. Ese que dijo, oh, ¿qué te nace sin yembo de Anga. Hace mamá que te nace gente ajena, ¿dónde dice? Bueno, Sotelo. Sí. Un chamamé tuyo, ¿viste? Nhà mình còn sông Capora cho cái tờ ghi này. Para
a mi amigo Martín Perichón. Nadie. Especialmente. No tenés para otro amigo, mi gente. No, pues cómo te le vas a dejar grande más mi gente. Gracias, y bueno, gracias al operador. para toda la gente ahí, el paraje Loborí, Tierra Colorada, que están escuchando, ¿viste? Siempre el programa, ¿viste? Sabemos todos los sábados. Sí, señor. La locura que tenés siempre los sábados cuando estás, ¿viste? Ahorita te escuchan. Lo está tratando de loco, Pucheta, ¿vio? Está re loco en la cabeza usted, hijo. Bueno, usted no. No, pero este programa, pero está así, pues, ¿viste? Ya de huasca al pecho, ¿viste? Bueno, mi viejo, ahí estamos dedicados. Bueno. Ya te, sígate, Chubín, ya te, sígate, Chubín. Chao. Y así nos presentamos. Así arrancamos por la tarde movida. Esta chamamé nomás, por los caminos del chamamé. Haciendo la antesala el próximo 9 de noviembre, donde llegaremos nosotros en el primer encuentro de autos clásicos. Y el 10 de noviembre capaz nos vamos a casa ahora, Para nuestro guitarrista, el amigo Joaquín Maidana, que está en la cautiva. Un saludo para mi familia también. Para María Belén y Kiosco el árbitro. ¡Ay! Para mi amigo Daniel Torres, Centro Ecuestre en Irún, le dedicamos el toro para usted. Para establecimiento del Petizo de Horacio Liza. Trae que el chorizo. Toro viejo. En los campos de Corrientes, frente a un arisco rodeo, engreído un toro pampa, lava la tierra su guampa, insultándole a un overo, se hace un claro junto al monte, iniciándose aquel duelo, echen vestido hacia guampa, la pezuña que levanta, el polvo que va hacia el cielo, cuando todo se diluye como un charco en la contienda, al morirse aquella tarde queda una mancha de sangre y un pampa menos en la hacienda. ¿Cómo dice Marco? Para Rubén Víctor Rodríguez, el toro de Curuzucuatiá. El toro de las mujeres. Quisiera estar contigo. Oh, yo con usted, no, por favor. Para el toro de Walter Casco que se le escapó. Medio toruno quedó.
para el revés, pañame, pues. Chapicha Todo y... sin huevo. Chapicha y con la colina, ¿eh? Oh, no importa Ojalá que que... sea mucho, que no sea guampú como... Ah, che. Oh, está haciendo muy... Doña Lidia, discúlpeme, yo no puedo decir al aire esta cosa a usted. Che, estoy hoy cumpleaños del amigo César Pintorelli, che, que está de cumpleaños también. Un saludo grande, César, para vos, amigo. Pues César que cumple como 3 veces en el año mortal que le regalen para la Sí, también sí. Che, yo que estaba invitado, me olvidé, y mate gente. Bueno, capaz si no me empedo mucho, me voy a... Bueno, a mí no me invitó, pero no te infeliz, mierda. No, porque viste que sociedad, pues. ¿Eh? Suciedad, pues. No teníamos, no hay mucho carne que hay, tú. Yo lo pensaba tomar tanto gol. Y así estamos. Mucho tiempo. Vamos, Marco Pavotti más. La Llorona para ustedes girando en vivo. Ahí va queriendo. Por bocas interesadas, oí decir por allí que Corriente nunca tuvo su música guaraní. Cosa tan miserable, no permito al Caraí, es como negarle el canto y darle brisa al río, el perfume a la Ibotí y hasta el nombre venerado de la Virgen de Itatí. Para el amigo Chiquito Benítez. Para la familia Magallanes de María Chica, vamos, vamos. La Llorona girando en vivo, así nomás. Eso. Tenemos la visita de Tomango Corcho Álvarez, del Cazador de Correntín. ¿Qué tal la música? ¿Le gusta con Antonio Álvarez? No llamó, pues usted no pegó el zapucay. Pues. Llamada tenemos. ¡Hola! Hola, Sotelo. Sí. Te habla la mamá del Petizo Molina. ¿Cómo le va, patronita? ¿Cómo anda usted? ¡Qué placer escucharlo! ¿Qué tal y vos? ¿Cómo andás? Pero bien, patrona, bien, acá esperando siempre a ver Mañana es cumpleaños el Peti. ¿Cuándo nos da la publicidad para de la carnicería La Candelaria? Sí. No, estoy queriendo que le dedique un tema al Petizo, que mañana es el cumpleaños de él. Y no nos invitó tampoco, nosotros somos torculosos, no comemos carne. Bueno, ahí vamos a dedicar un tema. ¿Qué tema quiere escuchar el Petizo? ¿El Petizo Maceta? No, ¿cómo te la decís Maceta? Mi ¿Cuál? estrella perdida. Mi estrella, sí, le gusta más pues el tema. Dámase. Bueno, saludos a Tony también. Gracias, señora. ¿Escuchó? ¿Listo, patronita? Un placer, gracias. Así se está comunicando, la familia Molina, che. El cumpleaños del Petizo mañana. Mañana, sí. 180 años cumple. Dejaron mandar un saludo a las estancias que te van a participar. Sí, como que no. San José del Espinillo, Las Mercedes, Estancia El Venado de Basualdo. Allá al fondo. Son 3 estancias que van a participar. Y
se sigue invitando a todas las estancias que se quieran sumar. Sí. Para el desfile gaucho también. Ah, para el desfile gaucho. Sí. O sea, San José de Pinillo. Estancia Las Mercedes. Las Mercedes. Y estancia El Venado. Y El Venado. Sí, sí. Y se le invita a más estancias a los que quieran. Todo. ¿Usted para qué estancia puede participar, Tony? ¿Cómo? ¿Usted tiene tierra, ganado? A ver, me están llamando acá para aguantar. Para que me que vamos a ver la llamada. Hola. Hola. Hola, Antonio. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pero muy bien, ¿con quién tengo gusto, señora? Acá lo estamos escuchando con la Eva. Eva. ¿De dónde, señora? Un lindo tema para ellos. Sí. A ver si se cortan un poquito mejor, que se programen un poquito mejor. Y estamos acá, estamos todos juntos, doña. Sí, está bien. Señora, ¿algún temita que quiera escuchar en vivo? Me estoy escuchando como todos los sábados. Sí, está fuerte más su radio, no se escucha muy bien usted. Ay, tengo una gana de llorar. ¿Cómo se ve? Ay. Señora, le vamos a dedicar mi... Ay. Te quiere escuchar, por favor. Un poco más de respeto. ¿Cuál? Se ríen. Vago de mierda. Pero a él no le va a alcanzar esos cachos de... Pórtese bien, ¿sí? Pórtese bien. Para los dos que tiene, ¿viste? Uno cada uno. Igual nomás. Escuchale. Con el tema del mosquito, pues. Y buena especie de cierto, ni con el mosquito tipo. Acá pusieron un tarro lleno de agua y estamos. Más mosquitos tenemos. Sigan bien. Ya, porque se va a pichar moro, te está por hacer caso al agua. Bueno, señora. Gracias. Sí, pues. Lleno de agua estamos nosotros acá en mi árbol, se le pichar mosquitos, te está por hacer caso al agua. Tomango, más estancia. Son 3 estancias las que van a participar en el desfile gaucho. La Chopilla, Tomango, tenemos menos un... O ya le dijiste, ya tenemos menos. Sí, ya tienen. Ah, ya le pasaste. Ya Sí, pues ya ahí con las montas todo. Lo que van a ver. Así que contamos con más de 7 estancias, Tomasito. 3 estancias, después hay las agrupaciones gauchas. Ah, agrupaciones gauchas, exactamente. Mira qué bien, che, mira qué bien. Bueno, así que vamos a seguir entonces con Nacho Mamé. Mientras tenemos la... Pero sí, ya que la matan a la gente. Acá está, Hola. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, señora, ¿cómo le va? ¿Cómo está doña Teresa Maepa? Buenas noches, hermano. Por así, vaina tema, pues, ayer. Sí, estamos con el problema del mosquito, doña Teresa. Cualquier cosa, vio que hay que poner los huevos en el agua. Yo no puedo poner el huevo de coso porque está enfermo, está en terapia. ¿Cómo? No, pero Ayer le llevamos gente al sanatorio y ahora está postrado ahí. A la pucha, un Torres está enfermito, che, bueno, que se mejore. Pronta recuperación, don Torres. Parece que le hizo mal una cosa que Parece que le hizo mal, dijo una empanada que comió. Ay, que tuve ahí. Pasando cualquier tema para toda la familia Fontana y para mi yerno para ti que está escuchando, así que hijo, le gusta de malos temas, hijo. Le hinchó, digo. Bueno, está aventado. A ver, Marco. A ver. No. Bueno, entonces, Sotelo, para todos mis vecinos que te está escuchando, también para Antonito Taborda, que siempre, todos los ojos sin falta te escucha. Ajá. El hijo del Quiriyú. Ah, la Quiriyura. También para Lidia, para Antonio, para todos, para María acá. Doña Lidia nos trajo recién un par de tortas, recién nos dejó todo yurucaré, tanto hasta las tortas sin mierda. Los saetas, ¿qué duro? A mí se me quebró mi postizo por la mitad, ahora que es sin diente, ahora no sé qué voy a hacer. Estoy escuchando que está haciendo con el pie, no sé qué, la masa del guaro, vamos comiendo a esta altura. Ay, por riquito que está la torta, mía dura, sí, pero rica. Pasame cualquier tema ahí. Bueno. Vamos a hacer la estrella perdida. Si es posible, me puede pasar la estrella perdida. Ah, sí estamos para hacer. Doña Teresa. Fuertecito grita, doña Teresa. Anga. Anga. Oh,
Chicho Fernández, el cursupateño de Concordia, che. ¿Quién te abrazará por la noche? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará todo ese boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? Olvídate. Cuando estás ardiente de pasión, quiero que te acuerdes un poquito de esos tiempos que llora tu amor. En mi dulce sueño te sigo soñando, mi estrella perdida, te estoy esperando, te estoy esperando, sediento de amor. En la noche sueño con Tomás Álvarez. ¡Ah, qué sueño! Quiero que llegue el 10 de noviembre y me preste su caballo. Te sueño, te anhelo. Le sueñan el tuerto. ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión? Quiero que te acuerdes un poquito de esos tiempos que llora tu amor. En mi dulce sueño te sigo soñando, mi estrella perdida, te estoy esperando, te estoy esperando, sediento de amor. Para el amigo José Miño, la Payeguazú para José Miño Mercedeño. Para mi amiga Gladys Martínez, la gente de Santa Fe presente, vamos. Para el amigo Beco Leiva de Estancia San Nicolás. Oh, barriero, che, gente. Para el amigo Horacio Leiva, para su familia que van a estar participando de Agrupación Gaucha La Bronca. Arriba, arriba, arriba. La Payeguazú. Para el amigo Benito Pascua que se viene con su doma al 17. El predio Cándido Jara lo espera, amigo. Aunque esté muy lejos de mi pueblo amado, sé que algún día tendré que volver por aquella guaina que por mí lloraba cuando tristemente tuve que partir. Yugoríatecan con gran pasión, pueblito soñado donde nací, que de lejos te nombro y chámame, que feliz me siento al volver a ti. Enganchando más temitas. Para el amigo Huguito Solís,
Maciel, la familia Correa. Para Marino Sosa y las Tres Palmeras en la Cuarta Loma. Para Paisano el Jesús Benítez. Arriba el huérfano. Para los amigos de la estancia Las Caldunas. Ahí va. Para la gente 30 de agosto, Buenos Aires. Ahí quieren escuchar la sola leña también, que le vamos a complacer ahora, como no. Arriba 30 de agosto. Eso lindo en los Buenos Aires. Para estar solo, hijo de los... Arriba ese Zapucay, ¿quién dice yo? Eso. Aprenderse nomás. Para que lo baile Don Maciel con Joaquina. El saludo grande para la gente de Cazadores Correntinos, que se viene con su fiesta el próximo 10 de noviembre. Vamos por los caminos del chamamé. Para todos ustedes, che. Para el amigo Máximo Monzón. Cantamos enganchadito más. Adiós, Ciudad de Mercedes. Vencido por la suerte de mi destino intratable, hoy siento que al alejarme del pago de mis quereres, una tristeza me hiere muy hondo del corazón, al decirte mi canción, adiós ciudad de Mercedes. Para mi amigo Oscar Galarza, la Patagonia Argentina, Río Grande, Tierra del Fuego. Para mi amigo Amiconi. Pórtese bien. Para el amigo Picante. Pórtese bien. Ojalá fuera muy pronto de nuevo volverte a ver y para siempre tener la dicha de tus placeres. Pero si el destino quiere que sufra como un varón, te digo de corazón, adiós ciudad de Mercedes. Arriba Mercedes Corrientes. Mi último pensamiento te dedico la partida con la que jamás en día de lanzar el alma puede. Adiós digo a tu mujer y a tu recuerdo querido, repitiendo entre suspiros, adiós ciudad de Mercedes. Adiós ciudad de Mercedes. Hola, ¿cómo están? El dúo dinámico.
A mí me avisaron el jueves que Tony está anotado para competir en la prueba del cuero. No sé por qué cuero se va a aprender, pero está anotado ahí. Quédese tranquilo que por tu cuero ni en pedo. Está Dios me mata el cuero, compañero. ¡Qué mierda quiere el cuero, viejo verde! ¿Viste cuando el cuero no está bien sobado y se moja, viste? Después le agarra una diondera. Tengo un audio. Bien. Argentina, especialmente para mi esposo Antonio Monzón, para mi hijo. Está por morir, Sotelo dan. Así hágale, vio. Me está por quemar mi cuerpo el Toño. No quiere que nadie goce de mi cuerpo, ¿viste? Claro, sí. Es sin vida. Entonces él me está por quemar y a base del llama el llanto de él. Claro, ¿viste? ¿No le van a enterrar? No, él no. Yo le dije que le pedí que me entierre. Pero me dijo que no. No, ¿quién para la pelar? Prefiere hacerme ceniza. Sí, pues vale. Va, Luisito Molina, che, que mañana está cumpliendo años. Luisito, che, saludo para vos. Oh, Luisito Molina. Sí. Sí. Para el Nerito Maidana, que nunca aparece por cazadores. Venga, che, no tiene plata, por eso nada ni. No sé si o no. ¿Qué pasa? ¿Están en el sauce y nos cobran o qué? No, lo que pasa es que veo que ellos salen donde hay ovejas, esas cosas. El Negro Maidana mañana sí, te cumple. Tenemos llamada. Hola. ¿Qué pasa, Hotelito? Hola, chamigo, ¿cómo te va, querido? Ucheta habla. ¿Otra vez, pa? No, hola, pues que estuve haciendo juego hoy y... ¿Ya te pagó todo? Tengo que poner ya la carne, que no me traía usted, pues yo te voy a poner más de la carne, te voy a comprar, ¿qué tal? ¿O está lloviendo? Bueno, ¿sabes qué? Sotelito, dedicarle un tema para Magno Fernández. Digo, estuve con él ayer, antes estuve con él, me dijo, cuando me mandó ahí, te que hice pariente y o no poner a él, me dijo. ¡Wow! Pariente Magno Fernández. Una vuelta me regaló un par de medias y yo tenía media frito, así me encimé hacia la alpargata, puse la media hacia la alpargata y todo. Y andaba. ¿Ah, sí? Sí. ¿Usted no tuvo vergüenza cuando le regaló eso? ¿Usted no tuvo vergüenza? Bueno, muchachos. Doña Olga Valenzuela estaba llamando, che, quería un tema de Matías Barbá, pero igual nosotros la vamos a hacer ahora. ¿Quién? Puerto Montecasero, alguna de ellos. Bueno. La vamos a hacer para Doña Olga Valenzuela. Sacudile, que salga cucaracha, pula, que salga, sacudile, que todas las dos y que salgan, ¿no? Ya, fíjate que... Doña Olga Valenzuela, ella ya los pagos, viste, anda ya los pagos Rincón de Día, por ahí, viste. Los hermanos Don Abel. Claro, no, Doña Olga Valenzuela, acá de Corralón San Cayetano. Vamos a hacer este que se le nace yo. Sí, pues. ¿Va a cantar usted? A ver. Cómo queda con ese pelo batido al medio de la cadera, apenas te da el vestido. Venís a buscarme a mí, pero ya sos 100%, te pone el ruidoso tweet, defiendo los guaraní, en la hormiguita del tweet, ahora te quiere poner, cierra la puerta del cuento porque te puede caer. No quisiera que esta frase ofenda en tu corazón, es como ofender la mar, olvidar la tradición. Es muy linda mi Argentina, te lo puedo asegurar, y su música divina es
motivó su bailar. Hay que enseñarles, te digo, al petiteco, que a la música argentina hay que sacarle el sombrero. En la órbita del tuit ahora te quiere poner. Cerra la puerta del cohete porque te puede caer. No quisiera que esta frase ofenda en tu corazón. Es como ofrendar la madre, olvidar la tradición. Por los caminos del chamamé. Y así se vino la porreada. Ese era musical amigo Tomás Álvarez, ¿eh? Quién sabe cuántas veces la porreó el macarrón, ¿eh? Para el capataz de Polaco, el capataz de San Miguel de Callao, ¿sí? Por ser mañoso y matrera, nunca se pudo amansar. Para poderla agarrar, habría que ahorcarlo en el lazo. Tiene partido su vaso y su dulce abandonado, su cuero todo marcado de tanto andar por el monte. A muchos dejó una fronte cuando saltó el alambrado. Por eso que hoy has quedado deshecha y mal entrazada. Hoy toditos los paisanos ya te llaman la porreada. Para el paisano Franco Araujo. Para todos los aporreados viejos, che. Aporreado, viejo. Ay, él aporreado, ¿eh? Pero por supuesto, che. Oh, déjeme vender un poquito, tenemos llamada. Sí, tenemos llamada, bueno. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches, sí, ¿con quién es con gusto? Habla con Palito Fontana. Palito Fontana, ¿cómo te va el hermano de la nariz pelota? ¿Tu Mario? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está, Palito, chamigo? ¿Todo bien de más, querido? Bien de más. Te estoy pidiendo un tema, por favor, si puede pasar con su cantidad para mi hermano Lucas Fontana, que está en la zona de las nubes. Sí, señor, sí, señor. Le vamos a hacer, ya enseguida lo hacemos. ¿Le vamos a hacer? ¿Cómo que no? Y le dedicamos toda la familia Fontana acá de Corrientes, le Sí. dedicamos para él ese tema. Bueno, chamigo, listo, le vamos a dedicar, le vamos a dedicar. Bueno, gracias. Gracias, Palito, chamigo, un abrazo grande. Gracias, igualmente para ustedes también. Así pasaba la comunicación de Palito Fontana, el hermano de Marito Fontana, che. Hablando de la Fontana Escuela, como decía Tomasito Álvarez, que le invitaron Negro Maidana, a don Eduardo Maidana, al capataz del Sauce, a la gente del Chajá, para la fiesta, para el desfile también del 10 de noviembre también, así que... Y eso que tienen todo, ellos tienen trailer, tienen todo. Claro, está por morir. ¿Usted tiene una pastilla, algo para antes de la muerte? Para el puyo. Bueno, che, cantamos algunas ofertitas que tiene Albano Electrónica rapidito nomás. Sí. Cortadora de césped eléctrica, 400.000 pesos. Cortadora de césped naftera, 460. Bordadora eléctrica, 85.000 pesos. Horno eléctrico, 6 litros, 170.000 pesos, un regalo. Split de frío calor con kit de distribución, 570.000 pesos. Aire acondicionado, ¿no es cierto? Televisor LED, 32 pulgadas. También tenemos de malezadora, 260.000. Aspiradora de 1200 watts, 15 litros, 240.000 pesos. También tenemos hidrolavadora, con ese le da lavado a don Ramón si Dios quiere. Alta presión, 260.000 pesos. Con ese vamos a lavar la camioneta Sotelito.
Cocina 5 hornalla, 418.000 pesitos. Cocina de cuarto hornalla galvanizada, 245.000. Heladera 350 litros, 696.000 pesitos. Y por supuesto todo lo que buscás, celulares, tablets y mucho más. También ahí tenés en Castillo 555 Albano Electrónica. A ver, otro audio. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está Sotelo? Bien. ¿Cómo está Duarte? Bien de más. ¿Todo tranquilo? De 10. Se le habla Palito Fontana, quiero un tema dedicarle a mi hermano Lucas. Ahí está, Palito, che. Ya llamó Palito y me mandó audio, pero ya sido antes, ¿viste? Sí, señor. Sí. Buena, doña Jerumbia. Sí, exactamente. A ver. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está Sotelo? ¿Cómo está Duarte? ¿Todo De 10, tranquilo? Le habla Palito Fontana. En otro teléfono ya. Todos los teléfonos. Todos los teléfonos ahí. 25 teléfonos me mandó Palito, ¿eh? Exactamente. De 25 teléfonos me mandó Palito. Ay. A ver. Tony participaba estancia en Los Pinos, ahí anotarle a Tony grande más esa estancia, deja mucho más gente ahí Bueno. en la lancha de Curuzú. Dale, listo. Sí, vaya a pelarse usted. Dime, nada, te quiere hacer participar. ¿Cómo? Sí, ¿por qué no se pone arriba usted el pino, Maleo? ¿Por qué te quiere hacer participar la causa harina, vos? Sí, nada. Bastante desubicado todo José Alegre. Sí. Che, tenemos la invitación de Jorge Muñoz también por ahí, así que pero vamos a hacer a Curuzucuatía primero. Bueno, vamos a hacer a Curuzucuatía. Vamos a hacer. Entrando en el mes donde le saludamos al pueblo patrio Curuzucuatía. Le vamos a cantar con Tomás Álvarez acá. Medio curuzucuateño, ¿vale? Curuzucuatía, una querida tierra que nunca podré olvidar, porque ella guarda todo el tesoro de mi bohemio, de mi soñar. Cuántos placeres, dicha y halago, mentir y tanto yo disfruté, mas nada de eso se ha comparado con la pureza de aquel ayer. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, Barrio La Tosca, Yaguar Rincón, yo bello centro y el centenario lo llevo dentro del corazón. Como un puñado de flores blancas se va mi verso para decirte cuánto te quiero, mi Curuzú. Capaz lloraje con el operador de turno. Su antigua plaza, rincón florido, donde una tarde le dije adiós. Aquella novia que con el tiempo de mi recuerdo no se apartó. Vuelvo muy triste, traigo en la mente aquel pasado que en ti viví. Mi vieja casa, mi madrecita, su postre beso cuando partí. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, Barrio La Tosca, Yaguar Rincón, Bello Centro y el Centenario lo llevo dentro del corazón. Estamos yendo, che. Imperdible. Este sábado 2 de noviembre comenzamos el mes con otro gran bailantazo en Pista Rincón Criollo. Me gusta amanecer pensando que me... Y te presentamos 6 bandas en vivo. Llega Grupo Terremoto. Hola, ¿qué tal, mi princesa? Juan Zorrilla y los Aguarás del Chamamé.
los cachamas del chamamé, los aguaracumbieros, la banda loca de Aníbal Rojas y el gran show en vivo de Grupo Límite. Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme. DJs, toda la animación de Lucas Cabral y el tío Beto, con sumisiones de regalo durante la noche. Entrada, damas 2.000 pesos, caballeros 3.000, hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. Agéndalo, sábado 2 de noviembre. Pista Rincón Criollo se viste de fiesta. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Y las palmas, las palmas. Hola Tony, buenas noches a vuestra audiencia, ¿cómo están amigos? Bueno, para confirmar a la gente que está todo ok el baile para esta noche, si Dios quiere, así que estoy comentando para que le comunique a otra gente, así que todo confirmado, hay 2 comienzan trabajando, te doy los números. Uno del amigo Cabrera es 63 76 27. El otro es de amigo Claro es 56 98 54. Esas son las combis que están laburando esta noche, así que te traen totalmente gratis al baile, así que todo confirmadísimo. Dale amigo, un abrazo. Bueno, se hace el baile con Muñoz como siempre, así que bueno. Che, nos vamos, Sotelito. Vamos. Vamos. Un saludo para el señor Daniel Carabajal. Carabajal, que es del programa de Arriba Ciudad. Sí, señor. Felicitaciones. Y bueno, él también parece que está está en la prueba de Hacienda. Sí, va a estar, sí, va a de cuero. Hacienda de cuero, para que tampoco son cuero. Y bueno, y también, bueno, nuevamente también le saludamos a Miguel Mocarela, que se viene a partir del lunes, creo que con Saliendo al Campo. ¡Qué bien! Nuevamente. 8 a 10 de la mañana. ¿Tu barrio? No, gracias. ¿Quién para la gente? Dejate, joder. Así que bueno, vamos. Sí, más novedades sobre el campo, así que bueno. Muy contento de estar nuevamente con un programa más por los caminos del chamamé. Gracias a la visita de Tomasito, que nos ha venido a visitar y a darnos más información de más novedades de lo que se viene para la fiesta. Espero ahora que el intendente de Cazadores reprograme, porque nosotros quedamos sino que nos dé alguna cosa, pase ahí. Sí, siempre el mundo que seamos así. Siempre que nos pague, por supuesto, no hace cosas, que nos use todo y no nos pague. Che, bueno, che. También hay un saludo para don Juan Busto. Qué porquería me entró en el ojo. Un saludo para él. La hora 21. Che, se va el operador, che. Che, quiere ir, che. El operador tiene una gana ahí. Radio Guaraní Vaya, cierra su transmisión correspondiente al día de la fecha. Te fuiste, Cocomarola. Bueno, che, nos vamos entonces. No estamos Hagan campo en llama ahí. ¡Campo en llama! Bueno, mierda. Bueno, hermano. Así que nos vamos. Vamos a hacer media rerma. Media rerma la hacemos, que no está por echar el operador. A ver, operador, ¿cómo es? No, che. Me emociono. Para todos los asadores, che, que se le quema todo por ahí todo. Para todos los chamorros viejos nomás. Amarillean los campos por la escasez de la lluvia. Osamentas que blanquean de reses empantanadas. En esas siestas calientes, por un descuido cualquiera, se extiende la quemazón sobre la tierra rajada, voladora nube negra de cuervos y de carancho que están revolteando el cielo sobre el humo del quemado, esperando que le arrojen su festín de apereace, de culebras, lagartijas y zorrinos chamuscados.
Muchísimas gracias, Marco Pavotti. ¿Tu Mario? Vaya a contarse. Gracias a nuestras casas comerciales. Gracias, oyentes. ¡Andate! ¡Ya tengo otro! Por los caminos del chamamé, hasta el próximo sábado. Próximo día de noviembre en Cazadores, gente. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del